Pasé en coche frente a un café y vi a mi esposa sentada junto a la ventana, de la mano de otro hombre. Aparqué y entré con calma. Al verme, se puso pálida como la nieve. El hombre parecía confundido y preguntó, «Cariño, ¿quién es él?» Sonreí y respondí antes de que pudiera, «Soy el marido». ¿Y tú? ¿Sabes esos días que empiezan tan aburridos que casi le ruegas al universo que pase algo interesante? Sí. Cuidado con lo que deseas, porque el universo tiene un sentido del humor retorcido y le importa un bledo tu estabilidad emocional. Ese fue mi jueves, una tarde de enero de lo más normal en Portland, donde la lluvia caía como siempre, con su llovizna persistente y molesta, y yo volví a casa en coche después de una reunión con un cliente que bien podría haber sido un correo electrónico, incluso un mensaje de texto. Pero no, Gary, de contabilidad. Necesitaba verme en persona para decirme que su impresora hacía ruidos extraños, que resultaron ser el sonido del papel imprimiendo correctamente por una vez en su miserable existencia. Iba conduciendo por Hawthorne Boulevard, planeando mentalmente mi noche de pizza recalentada y lo que el algoritmo de Netflix me recomendara, cuando pasé por Hazelbean Café. Hazelbean es una de esas cafeterías típicas de Portland donde sirven lattes de $12 con espuma de leche, de avena que parece sacada de un drama personal. Y todos los que trabajan allí parecen estar escribiendo la próxima gran novela americana o fingiendo hacerlo. Normalmente la evito porque no estoy dispuesta a pagar precios de alquiler por un café, pero algo me hizo echar un vistazo al gran ventanal mientras pasaba en coche. Tal vez fue el destino. Tal vez fue una intervención divina. Tal vez fue simplemente una muy mala coincidencia. De cualquier forma, la vi. Mi esposa. Ivy Parker, la mujer con la que llevaba 15 años casado, la madre de mis 2 hijos, la persona que había estado trabajando hasta tarde aproximadamente 73 veces en los últimos 4 meses. Y no estaba trabajando. Estaba sentada en una mesa de la esquina, bañada por esa luz romántica de bombilla Edison que hace que todo parezca un anuncio de perfume, con jazz suave probablemente de fondo, cogida de la mano al otro lado de la mesa con un hombre que definitivamente, absolutamente, al 100% no era yo. Mi cerebro hizo un cortocircuito total durante unos 5 segundos. ¿Conoces ese sonido de error de Windows? Lo tenía en la cabeza una y otra vez. De hecho, tuve que mirar por el retrovisor para asegurarme de que había visto lo que creía haber visto, porque seguramente mi esposa, con la que llevo 15 años casado, no estaría teniendo una cita romántica para tomar un café a plena luz del día en una cafetería con ventanales más grandes que mis votos matrimoniales. Pero no, ahí estaba, riéndose de algo que decía un tipo, haciendo ese gesto de apartarse el pelo de la cara, que solo hacía cuando coqueteaba o intentaba verse especialmente mona. Debía haber seguido conduciendo. Un hombre inteligente habría seguido conduciendo, habría vuelto a casa, habría llamado a un abogado y habría manejado la situación como un adulto racional. Pero al parecer, dejé mi racionalidad en la oficina de Gary, junto a su impresora diabólica, porque en vez de eso di un giro en U que habría enorgullecido a cualquier especialista. Encontré aparcamiento a 3 manzanas, porque aparcar en Portland es un infierno, y volví caminando a ese café con la calma y determinación propias de quienes están a punto de hacer alguna estupidez monumental. Durante todo el camino, mi mente daba vueltas a las posibilidades. ¿Sería su primo? No, conocía a todos sus primos y ninguno parecía un modelo de revista para adultos. ¿Sería un compañero de trabajo? Un compañero de trabajo muy guapo, del que nunca había mencionado con quien se sentía lo suficientemente cómoda como para ir de la mano en público. Sí, las cuentas no cuadraban. Para cuando llegué a la puerta, ya había aceptado la verdad y decidido que, si mi vida iba a desmoronarse de todas formas, mejor presenciar la explosión en primera fila. Me acomodé la chaqueta, respiré hondo, aunque no sirvió para nada para calmarme, y entré en el Hazelbean Café como si fuera de allí, como si fuera un hipster más de Portland buscando cafeína carísima y angustia existencial. El lugar olía a café expreso y sueños rotos, o quizás solo olía a mi matrimonio. Los vi enseguida, todavía en su mesita romántica, tomados de la mano como en una película de Nicholas Sparks que nadie pidió. Me acerqué con calma, mis pasos casi silenciosos sobre el suelo de madera, y vi como la mirada de Ivy se alzaba de su café con leche y se posaba en mí. Se le fue el color del rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar allí mismo, en la silla. Pasó de ser una joven bronceada de Portland a un fantasma victoriano en apenas medio segundo.
Retiró la mano de él como si hubiera tocado una estufa caliente, y su boca se abrió y cerró como la de un pez que acaba de darse cuenta de que está a punto de convertirse en sushi. El tipo, el alto, moreno y rompehogares, parecía confundido. Tenía una mandíbula tan marcada que probablemente necesitaba su propio seguro. Un cabello oscuro perfectamente peinado que sin duda había pasado por productos profesionales. Y un reloj que costaba más que la cuota de mi coche. Miró alternativamente el rostro pálido de Ivy y mi expresión, probablemente demasiado tranquila, intentando descifrar si yo era una ex loca, una acosadora o algo peor. Cariño, ¿quién es esa?, le preguntó a Ivy, y tuve que reconocer que su voz reflejaba una confusión genuina. Él no tenía ni idea de en qué se había metido, y la verdad, eso casi lo hacía más gracioso. Sonreí. No una sonrisa amistosa. No era una sonrisa comprensiva. Era la clase de sonrisa que pones justo antes de desatar una tormenta emocional y observar cómo todo arde con una extraña satisfacción. Era la sonrisa de un hombre cuyo jueves había pasado de aburrido a explosivo y había decidido dejarse llevar por la euforia. Soy el marido, dije con voz firme y lo suficientemente clara como para que la pareja de la mesa de al lado me oyera sin problemas. ¿Y usted? El café entero se quedó en silencio. Un silencio sepulcral, como el de una biblioteca en plena época de exámenes. Incluso la máquina de café express, que había estado siseando y humeando de fondo, pareció detenerse en señal de respeto ante el drama que se desarrollaba. Todos los hipsters con MacBook, todas las madres yogis con su latte de cúrcuma, todos los baristas con tatuajes en el cuello lamentables, dejaron lo que estaban haciendo y sintonizaron el concierto de Miles e Ivy, que se transmitía en vivo en el Hazelbean Café. A Kendall se le cayó la mandíbula. Ivy parecía desear que las baldosas artesanales del suelo se abrieran y la engulleran. ¿Y yo? Me quedé allí, esperando una respuesta, porque si mi vida iba a convertirse en una canción country, al menos iba a sacarle algo bueno de ella. A ver, volvamos al principio, porque seguramente te estarás preguntando quién demonios soy y por qué me lancé a lo que básicamente es una emboscada romántica con la compostura emocional de alguien que pide un sándwich. Buena pregunta. Soy Miles Parker, tengo 38 años, soy consultor informático, padre de 2 hijos maravillosos que se merecen algo mejor que este culebrón y, al parecer, el orgulloso dueño de una esposa con un plan B que olvidó mencionar. En realidad, olvídalo. Ya no soy dueña de nada. Salvo de una creciente sensación de traición y una desafortunada tendencia a bromear cuando debería estar repartiendo puñetazos o, al menos, llorando en mi coche como cualquier persona normal. Permítanme que les cuente cómo era mi vida antes de convertirme en la estrella del espectáculo de esta tarde en el Café Hazelbean. Durante los últimos 6 meses, quizá más si soy sincera, Ivy había estado trabajando hasta tarde con una frecuencia que debería haber hecho saltar todas las alarmas. Sonar las sirenas antiaéreas y posiblemente, hacer sonar a toda una banda de mariachis en mi cabeza. ¿Pero lo cuestioné? No, porque soy un idiota que creía en la confianza, la comunicación y todos esos conceptos utópicos que te venden en terapia de pareja. Trabajaba en marketing en una startup tecnológica del centro que, al parecer, la obligaba a estar en la oficina hasta las 9 o las 10 de la noche, varias veces por semana, a veces incluso los fines de semana. Yo pensaba que estaba ascendiendo en la empresa, esforzándose por conseguir ese ascenso del que tanto hablaba, creando una red de contactos con sus compañeros, haciendo lo que sea que hagan los de marketing cuando no están intentando convencerme de que necesito productos que, obviamente, no necesito. Resulta que estaba escalando algo completamente distinto, y lo único que ascendía era su estado civil. De casada es complicado, en una página de Facebook sobre relaciones que ni siquiera sabía que existía. Mientras tanto, en nuestra casa en las afueras, donde supuestamente todo iba bien, yo había estado interpretando el papel de marido comprensivo y padre principal como si estuviera haciendo una audición para padre del año. Era yo quien arreglaba las impresoras a medianoche cuando mi hija necesitaba imprimir su proyecto de ciencias, que, por supuesto, no tenía que ser mañana, a pesar de que ella insistía en lo contrario. Yo era quien pagaba las facturas, programaba las citas con el dentista, recordaba las alergias de mis hijos y, de alguna manera, lograba quemar la lasaña con una consistencia que sugería que era todo un arte. En serio, podría quemar hasta el agua si me dieran tiempo suficiente y la sartén adecuada. Se había convertido en mi plato estrella, mi sello personal en la cocina.
Algo de lo que mis hijos probablemente hablarían en terapia algún día. Ivy era la soñadora de nuestra relación, siempre buscándose a sí misma, de maneras costosas y que requerían mucho tiempo. Primero fue el yoga, luego la cerámica, después un retiro de mindfulness que costaba más que nuestra hipoteca mensual. La apoyé en todo porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿no? Le permites explorar, crecer y descubrir quién es. Aunque resulte ser alguien que te engaña con un tipo que probablemente usa aceite para la barba sin ninguna ironía. Spoiler, se encontró a sí misma, sí. Se vio reflejada en las gafas de sol de marca de otro hombre, probablemente mientras él le contaba alguna tontería pseudo-intelectual sobre vivir auténticamente o cualquier otra estupidez que se haga pasar por sabiduría hoy en día. Así que ahí estábamos, paralizados en ese momento en el café Hazelbean, con todas las miradas puestas en nosotros como si fuéramos el final de mitad de temporada de su drama favorito. El rostro de Ivy había pasado de un blanco fantasmal a un color que solo puedo describir como, madre mía, rojo. Y balbuceaba algo que sonaba a palabras, pero que no llegaba a formar frases. Kendall estaba de pie, con su 1,80 y pico de estatura, mirándonos como si acabara de darse cuenta de que estaba en una película, pero sin que nadie le hubiera dado el guión. Miles, no es lo que parece, logró decir a Ivy al fin, y juro por Dios que casi me reí ahí mismo. Casi pierdo la compostura del todo porque esa frase, esa combinación precisa de palabras, es literalmente lo que toda persona culpable ha dicho desde el principio de los tiempos. Es el himno de los tramposos. Es lo que dice la gente cuando las cosas son exactamente lo que parecen, y esperan desesperadamente que seas lo suficientemente ingenuo como para creer lo contrario. Oh, dije, consiguiendo mantener la voz firme a pesar de que mi corazón hacía algo extraño. Sentía como si se rompiera y se endureciera como la piedra al mismo tiempo. Porque parece que estás cogida de la mano de un desconocido en un café romántico un jueves por la tarde cuando me dijiste que tenías una reunión con un cliente en Beaverton. Pero bueno, quizá estoy interpretando mal la situación. ¿Será que se trata de una especie de elaborada consulta emocional de la que no estoy al tanto? ¿Estás intentando solucionar sus problemas emocionales? ¿Reiniciando su corazón? ¿Actualizando el software de su relación? Una mujer de la mesa de al lado incluso resopló en su matcha latte. Por lo visto, he encontrado a mi público. Kendall se irguió, y tuve que admitir que el tipo tenía presencia. Era alto, seguro de sí mismo como quien nunca recibe un no por respuesta. Llevaba un jersey de cuello alto negro como si se creyera Steve Jobs, y lucía un reloj que probablemente costaba más que todo mi armario. Miró a Ivy con una expresión de horror creciente, como si fuera un personaje de una película de terror que acababa de darse cuenta de que la llamada venía de dentro de la casa. No sabía que estaba casada, dijo, y en su voz se notaba la genuina sorpresa. Se volvió hacia Ivy, con la traición reflejada en su rostro. Me dijiste que estabas divorciada. Dijiste que tu ex ya no formaba parte de tu vida. Oh, esto se ponía interesante. Ivy no solo me había estado engañando, sino que había creado toda una realidad alternativa donde, al parecer, yo no existía o me habían sacado de la historia convenientemente, como a un personaje que muere entre temporadas. Me preguntaba qué más le habría contado. ¿Era yo un maltratador en su versión? ¿Estaba muerto? ¿Vivía en otro país? ¿Me había dado al menos una historia interesante, o simplemente era el aburrido e inexistente Miles? Tranquilo, amigo, dije, y pude oír el sarcasmo rezumando de mi voz como miel, solo que una miel que probablemente te daría diabetes y desconfianza. Ella tampoco, al parecer. Parece que se le olvidó lo del matrimonio en algún momento entre nuestro 15º aniversario el mes pasado. ¿Y ahora? ¿Pasa? La memoria es caprichosa. Yo siempre olvido dónde dejo las llaves, así que entiendo perfectamente que olvides que tienes un marido y 2 hijos en casa. El barista, un chico con el pelo azul y más piercings de los que podía contar, ya ni siquiera fingía trabajar. Se quedó allí de pie, con un espumador de leche en la mano, mirándonos como si estuviéramos en una función de teatro. Detrás del mostrador, su compañera tenía el móvil en la mano, y yo esperaba que no estuviera grabando, porque lo último que necesitaba era hacerme viral como el marido engañado en la cafetería. Ivy por fin pudo hablar, aunque le salió un tono bajo y tembloroso. Miles, ¿podemos hablar de esto en casa, por favor? Aquí no.
No así. No así. Lo repetí, y ahora podía sentir cómo la ira empezaba a aflorar entre la sorpresa y el sarcasmo. ¿Quieres decir que no en público? ¿Que no se vea? ¿Algo así como que nuestro matrimonio se suponía que no iba a ser público? ¿Algo así como esto? Kendall recogía sus cosas, con el rostro también enrojecido. Debería irme, murmuró. Ivy lo hará. No sé. Esto es un desastre. Sí. Bienvenido al club, tío, le dije. Las reuniones son todos los jueves, al parecer aquí mismo en Hazelbean. Trae tus propios problemas emocionales y un buen abogado. Se fue, prácticamente corriendo hacia la puerta, y de repente solo estábamos Ivy y yo, rodeadas de un público de desconocidos hiperactivos por la cafeína, que estaban disfrutando de un espectáculo mucho más entretenido del que les correspondía por sus bebidas carísimas. A Ivy se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no pude sentir lástima por ella. Todavía no. Quizás nunca. Te veré en casa, dije en voz baja. Y tú, Ivy, trae tus explicaciones. Tráelas todas. Porque esta conversación va para largo. Esa noche llegué a casa antes que Ivy, lo que me dio unos 45 minutos para derrumbarme por completo, recomponerme y decidir cómo iba a afrontar la inevitable confrontación. Pasé los primeros 10 minutos sentado en el coche, agarrado al volante, con una especie de risa entrecortada que probablemente habría preocupado a los vecinos si alguien nos hubiera visto. Después, pasé otros 5 minutos buscando en Google, en el móvil, qué hacer cuando descubres que tu mujer te engaña, lo que me llevó a un laberinto de hilos de Reddit y foros de divorcio que me hicieron sentir a la vez mejor y mucho peor sobre mi situación. Para cuando por fin entré, había recorrido todo el espectro emocional 2 veces y había aterrizado en una extraña mezcla de entumecimiento y rabia que solo puedo describir como furia calmada. Es ese estado mental especial en el que estás tan enfadado que vuelves a una calma inquietante, como el ojo de un huracán si éste se alimentara de traición y rencor en lugar de presión atmosférica. La casa estaba en silencio. Un silencio sepulcral. Los niños estaban en casa de la madre de Ivy esa noche, lo cual, en retrospectiva, fue una coincidencia terriblemente conveniente. ¿Lo había planeado? ¿Sabía que podría enterarme y, estratégicamente, los había alejado de cualquier peligro? ¿O fue pura casualidad que descubriera su infidelidad justo la única noche que teníamos la casa para nosotros solos? En cualquier caso, el silencio era opresivo, interrumpido solo por el zumbido del refrigerador y el murmullo de mis propios pensamientos, cada vez más desquiciados. Hice lo que cualquier persona racional haría en mi lugar. Preparé palomitas de maíz. No de microondas, sino de las de verdad. De esas que se cocinan en la estufa y requieren dedicación y atención. Porque, al parecer, cuando el mundo se te viene abajo, lo más importante es que tus bocadillos sean artesanales. Saqué la olla grande, le añadí aceite, escuché cómo explotaban los granos con una extraña sensación de satisfacción, y luego vertí una cantidad irresponsable de mantequilla y sal por encima. Si mi matrimonio iba a desmoronarse, al menos iba a tener buena comida mientras lo veía suceder. Me acomodé en el sofá con mi tazón de palomitas de maíz para el consuelo emocional. Encendí la lámpara para que la sala tuviera la iluminación perfecta para un interrogatorio y esperé. No encendí el televisor. No puse música. Simplemente me senté allí en la penumbra, comiendo palomitas de maíz grano a grano, repasando mentalmente distintas frases para ligar. Bienvenido a casa. Cariño, ¿qué tal tu día de infidelidad? No, demasiado amargo. Oye, nena, una anécdota graciosa de mi tarde. Demasiado informal. ¿Quién es ese tipo? Demasiado directo. Estaba ensayando mi material como un comediante preparándose para la peor actuación de su vida. Oí su coche entrar en el garaje sobre las 8:30. El motor se apagó. Una pausa. Probablemente sentada en su coche, reuniendo valor. Quizás enviándole un mensaje a Kendall contándole lo mal que salieron las cosas. Tal vez llamando a su madre. Tal vez gritando al vacío. La puerta del coche se abrió y se cerró. Pasos en el camino. El tintineo de las llaves. La puerta principal se abre despacio, con cautela, como si entrara en una casa que pudiera estar llena de trampas. Entró y me vio enseguida.
Era imposible no verme, sentado allí en el sofá a la luz de la lámpara con mi tazón de palomitas, como si me dispusiera a ver una película. Solo que la única película que se proyectaba era nuestro matrimonio desmoronándose en tiempo real. Miles, dijo, con voz suave y cautelosa, como la de alguien que se acerca a un animal salvaje sin saber si atacará o huirá. A Ivy, respondí, metiéndome otro grano en la boca. Bienvenida a casa. ¿Qué tal tu día? El mío fue interesante. Muy interesante, la verdad. ¿Quieres palomitas? Hice un montón. Supuse que estaríamos aquí un buen rato. Cerró la puerta tras de sí, dejó el bolso sobre la mesa de la entrada con manos temblorosas y entró en la sala como si se dirigiera a su propia ejecución. Se sentó en el sillón frente a mí, no en el sofá a mi lado, lo cual probablemente fue lo más sensato, porque no sabía si abrazarla o tirarle las palomitas, o ambas cosas. Puedo explicarlo, dijo, y esas 3 palabras quizás sean la segunda frase más trillada del manual de la infidelidad, justo después de, no es lo que parece. Me encantaría, respondí, y me impresionó lo firme que sonaba mi voz, considerando que sentía que mis órganos internos se me salían del cuerpo. Me encantaría escuchar tu explicación, porque la última vez que vi a alguien con cara de culpable como tú esta tarde, fue nuestro perro sentado junto a un montón de zapatos mordisqueados, y al menos él tuvo la decencia de avergonzarse enseguida en vez de intentar manipularme sobre de quién eran esos zapatos. Ella se estremeció ante eso. Bien. Quería que se estremeciera. Quería que sintiera aunque fuera una pequeña parte de lo que yo sentía, aunque sospechaba que era imposible porque ella había tenido meses para prepararse para esta conversación, mientras que yo solo había tenido unas 6 horas. Se llama Logan, empezó, y casi me reí porque, claro, era Logan. Por supuesto que este tipo tenía un nombre que sonaba a personaje de una serie de CW. Logan R.S. Es coach de vida. Un coach de vida. Interrumpí, y entonces sí que me reí, una risa corta y ronca que sonó un poco desquiciada incluso para mí. Un coach de vida. Vale. De acuerdo, perfecto. Absolutamente perfecto. Para asegurarme de que lo entiendo bien, ¿me has estado engañando con un hombre que cobra por decirles a las personas cómo vivir sus vidas? ¿Un tipo cuya profesión se basa en creer que sabe mejor que nadie cómo deberían existir en el mundo? No es así, dijo a Ivy, y ahora lloraba, con lágrimas que le corrían por las mejillas, pero no me importó. Agoté mi paciencia entre la cafetería y la preparación de las palomitas. ¿Y cómo es, Ivy? Por favor, ilumíname. Explícame cómo te enamoraste sin querer de un coach de vida cuyas decisiones, al parecer, incluyen ayudar a mujeres casadas a engañar a sus maridos. ¿Cuánto cobra por ese servicio? ¿Hay algún paquete? ¿El coaching para superar la infidelidad incluye un ejercicio de respiración gratuito? Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Nos conocimos en un retiro de Mindfulness hace 6 meses, el de Eugene del que te hablé. Simplemente conectamos. Él me entendía de maneras que yo no. Terminé por ella. Sí, entendí esa parte. Lo entendí perfectamente cuando te vi tomándole la mano y mirándolo fijamente a los ojos como si fuera la reencarnación de Buda mezclada con Ryan Gosling. Lo que no entiendo es por qué no te divorciaste de mí directamente. ¿Por qué tomarte la molestia de mentir? ¿De engañarme? ¿De hacerme sentir loca por notar que estabas distante? ¿Sabes cuántas veces te pregunté si algo andaba mal? ¿Cuántas veces me miraste a los ojos y me dijiste que todo estaba bien? No sabía cómo decírtelo, dijo con la voz quebrada. No quería hacerte daño. Bueno, misión cumplida en ese aspecto, repliqué. Un trabajo realmente estelar. Porque enterarme por casualidad al verte en una cita dolió mucho menos que si hubieras sido honesta conmigo como una adulta. Nada demuestra mejor mi respeto que hacerme quedar como una idiota mientras juegas a la casita con un tipo que probablemente vende cristales curativos y opina sobre chakras. Él trabaja con la energía, dijo a Ivy, y enseguida pareció arrepentirse. Trabajo con la energía, repetí lentamente. Él trabaja con la energía. ¿Así le llamamos ahora? ¿Es ese el eufemismo? Porque tengo que decirte, a Ivy, que creo que la energía en nuestro matrimonio se ha desgastado muchísimo. Y no para bien. Estaba llorando desconsoladamente, y una parte de mí,
una parte muy pequeña, que se va reduciendo rápidamente, quería consolarla. 15 años de condicionamiento no se esfuman en una tarde. Pero la otra parte de mí, la que tenía el control en ese momento, quería respuestas más que hacerla sentir mejor por haberse lastimado. Son demasiadas emociones para procesar mientras se comen palomitas. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Y no me mientas. De todas formas, lo voy a averiguar. Trabajo en informática, ¿recuerdas? Puedo rastrear huellas digitales mejor que el FBI. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Meses, susurró ella. Un poco más. Meses. 120 días, más o menos. Un tercio de año. Toda una temporada de traición. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos 4 meses. Mi cumpleaños, cuando me regaló un reloj, me besó y me dijo que me quería. El día de Acción de Gracias, cuando recibimos a nuestras 2 familias y me tomó de la mano durante la oración. Navidad, cuando nos quedábamos hasta tarde montando bicicletas para los niños y riéndonos de lo mal que se nos daba seguir instrucciones. Todo había sido mentira. Todo había ocurrido mientras ella estaba con él. ¿Lo sabía?, pregunté. ¿Sobre mí? ¿Sobre los niños? ¿O convenientemente olvidaste mencionar esos detalles? Le dije que estábamos separados, admitió. Que estábamos en proceso de divorcio. Que te habías mudado. Asentí lentamente, asimilando la información. Así que me matas en tu realidad alternativa. Qué considerado. ¿Al menos te atreviste a contar una buena historia? ¿Morí heroicamente? ¿O solo fui el aburrido Miles, incapaz de satisfacer a su esposa? Así que ella tuvo que buscar a un cretino que cobra $200 la hora por enseñar a la gente a respirar bien. Miles, por favor. ¿Por favor qué? Me levanté y el tazón de palomitas cayó con estrépito sobre la mesa de centro. Por favor, comprendan. Por favor, perdónenme. Por favor, hagan como si esto no hubiera pasado, para que podamos volver a la normalidad. Ya no existe la normalidad, Ivy. La has destruido por completo. La has aniquilado y, para colmo, la has atropellado con el coche. A la mañana siguiente, desperté en el sofá con un dolor de cuello tan intenso que parecía que me hubieran clavado un clavo en la columna. La boca con sabor a calcetín de gimnasio y la repentina y aplastante constatación de que lo de ayer había sucedido de verdad y no había sido solo un sueño febril provocado por comer demasiada comida tailandesa de dudosa procedencia. Ivy había dormido en la habitación de invitados, o tal vez se había ido a un hotel, o quizá había conducido directamente al gimnasio de Logan, quién sabe. No había ido a ver cómo estaba, y ella no había ido a verme, lo que resumía bastante bien el estado actual de nuestro matrimonio, 2 personas viviendo en la misma casa, pero en realidades completamente distintas. Preparé café, quemé las tostadas porque, al parecer, ni siquiera podía manejar el pan sin arruinarlo, y me senté a la mesa de la cocina mirando fijamente mi portátil como si guardara los secretos del universo. En cierto modo, así era. El universo de ¿y ahora qué hago? Un universo que nunca quise visitar, pero ahí estaba, deshaciendo las maletas y buscando dónde quedarme. Hice lo que cualquier hombre traicionado con wifi y un ardiente deseo de venganza hace hoy en día, busqué en Google, el mejor abogado de divorcios en un radio de 32 kilómetros de Portland, Oregón. Los resultados fueron abrumadores. Por lo visto, en Portland había más abogados de divorcio que cafeterías, lo cual era bastante significativo teniendo en cuenta que en esta ciudad abundaban los locales que servían café de filtro y transmitían angustia existencial. Recorrí páginas y páginas web de bufetes de abogados que eran todas iguales, con sus fotos de archivo de gente seria con traje dándose la mano y sus promesas de representación compasiva y defensa agresiva, conceptos que parecían contradictorios, pero ¿qué sabía yo? Me ganaba la vida arreglando ordenadores. Entonces la encontré. Sasha Grant, abogada. Su sitio web era distinto a los demás. Nada de fotos de archivo, nada de jerga corporativa, solo una imagen sencilla de una mujer de unos 40 y tantos años con ojos penetrantes, pómulos aún más marcados y una sonrisa que sugería que conocía todos los trucos sucios del manual del divorcio, y que tenía algunos propios. Su biografía indicaba que ejercía el derecho de familia desde hacía 20 años y que se especializaba en divorcios contenciosos y protección patrimonial.
Debajo de su foto aparecía una cita: no creo en luchar limpio. Creo en luchar para ganar. Llamé a su oficina antes de que pudiera arrepentirme. Una recepcionista contestó al segundo timbre con un alegre y formal ¿en qué puedo ayudarle? Algo que desentonaba totalmente con la naturaleza de su trabajo, pero agradecí el entusiasmo. Hola. Sí, necesito hablar con alguien sobre solicitar el divorcio, dije, y oír esas palabras salir de mi boca lo hizo real de una manera que la confrontación de ayer en el café no lo había hecho. Esto estaba sucediendo. Esto estaba sucediendo de verdad. Por supuesto. Déjame consultar la disponibilidad de la señora Grant. De hecho, tiene un hueco a las 11 de la mañana si puedes venir. Hubo una cancelación. Claro que sí. El universo, como siempre, demostró una gran eficiencia al destruir mi vida. Lo acepto, dije. 3 horas después, estaba sentada en una oficina del centro que olía a cuero y colonia cara, esperando a que Sasha Grant terminara con otro cliente. La recepcionista, cuyo nombre era Melissa, me había ofrecido café 3 veces y lo había aceptado las 3, porque al parecer mi mecanismo de defensa era la adicción a la cafeína. Iba por mi tercera taza cuando se abrió la puerta del despacho y salió un hombre con aspecto de estar en estado de shock, pero a la vez aliviado, como si acabara de sobrevivir a una cirugía y aún estuviera asimilando la anestesia. Entonces apareció ella. Sasha Grant en persona era, de alguna manera, más intimidante de lo que sugería la foto de su página web. Era alta, probablemente de 1,78 metros con los tacones que llevaba. Vestía un traje azul marino que seguramente costaba más que mi hipoteca mensual, e irradiaba esa seguridad que da ganar batallas que otros ni siquiera sabían que estaban librando. ¿Miles Parker? Preguntó, extendiendo la mano. Soy yo. Dije, estrechándola. Su agarre era tan firme que podía convertir carbón en diamantes. Adelante, pasa. Melissa, no me llames. Su oficina era tal como la imaginaba. Estanterías repletas de libros de derecho que probablemente no se habían abierto desde la invención de Google. Un escritorio enorme de madera oscura que parecía haber presenciado miles de divorcios. Y diplomas enmarcados en la pared que gritaban, sé lo que hago y deberías confiarme tu futuro. También había una cafetera en la esquina que parecía más compleja que el panel de control de un avión de combate. Y una mini nevera que sospechaba que estaba llena de bebidas energéticas y las almas de los abogados contrarios derrotados. Entonces, dijo, acomodándose en su silla y haciéndome un gesto para que me sentara frente a ella. Cuéntamelo todo. Y digo todo. No omitas nada por vergüenza o por considerarlo irrelevante. Lo he oído todo, y te aseguro que tu historia ni siquiera está entre las 10 más raras que he escuchado este mes. Se lo dije. Todo. El café, el tomarse de la mano, Kendall Logan y su negocio de coaching de vida. El retiro de mindfulness de Ivy, donde al parecer encontró de todo menos mindfulness. La confrontación en casa, los 4 meses de mentiras. La realidad alternativa donde yo ya estaba divorciada y fuera de escena. Sasha escuchaba sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo con una letra que parecía evidencia de una especie de hermoso caos. Cuando terminé, se reclinó en su silla y sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que acababa de avistar a su presa. Ay, cariño, dijo, y el apelativo cariñoso no logró atenuar la firmeza de su voz. Podemos trabajar con esto. Podemos trabajar muchísimo con esto. Comenzó a esbozar un plan allí mismo, hablando a toda velocidad. Su pluma se movía sobre el bloc de notas como si compusiera una sinfonía de venganza. Estrategias de protección de activos, preparación de la custodia, protocolos de recolección de pruebas. Recitó términos legales que no entendía, pero que me resultaban atractivos. Órdenes de alejamiento temporales, declaraciones financieras, auditorías forenses. Describió el divorcio como una operación militar, y supongo que en cierto modo lo era. Necesitaremos pruebas, dijo, mirándome con esos ojos penetrantes. Mensajes de texto, llamadas, extractos de tarjetas de crédito, transferencias bancarias, cualquier cosa que demuestre infidelidad o irregularidades financieras. Te sorprendería la cantidad de gente que usa cuentas conjuntas para financiar sus asuntos. ¿Tienes acceso a tus registros bancarios? Sonreí, y fue la primera sonrisa sincera que logré esbozar desde ayer.
Estás hablando con un hombre que se gana la vida rastreando conexiones de routers y monitorizando el tráfico de red. Tengo pruebas. Tengo hojas de cálculo. Tengo datos de hace 6 meses que ni siquiera sabía que iba a necesitar, pero por lo visto soy una acumuladora digital y al fin está dando sus frutos. La sonrisa de Sasha se ensanchó. Creo que te quiero un poquito. ¿Sabes lo raro que es tener un cliente que realmente tenga documentación? La mayoría viene aquí con presentimientos y sospechas. Tú vienes con pruebas. Vamos a destruirla. No quiero destruirla, dije, e hice una pausa. Vale, eso es mentira. En cierto modo sí quiero destruirla, pero sobre todo quiero protegerme a mí y a mis hijos. Quiero asegurarme de no ser yo la perjudicada. No lo serás, dijo Sasha con absoluta certeza. No mientras yo esté al mando. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a solicitar el divorcio por adulterio. Oregón es un estado sin culpa, pero la infidelidad sigue siendo relevante en lo que respecta a la custodia y la división de bienes, especialmente si se utilizaron fondos conyugales. Vamos a solicitar la custodia principal de los niños, alegando que su comportamiento demuestra falta de criterio. Vamos a congelar las cuentas conjuntas para que no pueda vaciarlas y vamos a contratar a un perito contable para que revise minuciosamente cada centavo que gastó el año pasado. Sonó mi teléfono. La madre de Ivy. ¡Qué oportuno! Miré a Sasha. ¿Te importa? Mejor ponlo en altavoz, dijo. Quiero oírlo, respondí. Hola, Carol. Miles, cariño, acabo de hablar con Ivy. La voz de Carol rezumaba esa dulzura forzada propia de quien intenta suavizar las catastróficas decisiones de su hija. Me contó lo que pasó. Creo que ambos están exagerando. Ella simplemente cometió un error. Todos cometemos errores. Puedes superarlo. Un error. Un error, repetí, mirando a Sasha, que sonreía como si le hubieran adelantado la Navidad. Sí, Carol, se equivocó. Según los extractos bancarios que revisé esta mañana, cometió errores por valor de unos $12,000 en varios cafés y hoteles. Son muchísimos errores. Es como pagar un año de matrícula universitaria en errores. Silencio al otro lado de la línea. Luego, $12,000. Más o menos. Sigo revisando las declaraciones. Puede que haya más. Resulta que el coaching de vida no es barato. Sobre todo cuando pagas para que alguien te lleve directamente a tener una aventura. Más silencio. Luego, la voz de Carol, ahora más débil. No sabía que era tanto. Sí, bueno, ahora sí. Mira, Carol, agradezco tu intento de ayudar, pero esto no es algo que vayamos a solucionar. No se trata de una discusión sobre dónde ir de vacaciones. Ella hizo trampa. Ella mintió. Usó nuestro dinero para hacerlo. Y ahora estoy sentada en la oficina de un abogado de divorcios planeando mi estrategia de salida. Así que, si quieres ayudar, quizás podrías llamar a tu hija y sugerirle que contrate a su propio abogado, porque la mía parece que se come a la gente para desayunar. Sasha me dio el visto bueno. Una semana después, estaba sentado en mi escritorio fingiendo trabajar en la configuración de un servidor mientras investigaba si era legal cambiar de identidad y mudarme a Alaska a vivir entre osos que jamás te delatarían, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoré porque, en mi caso, los números desconocidos solían significar o bien spam sobre la garantía extendida de mi coche o algún chico, intentando venderme paneles solares. Pero algo me impulsó a abrirlo. Tal vez fue instinto. Tal vez fue el destino. Tal vez simplemente estaba aburrido y postergando el trabajo de verdad. El mensaje decía, soy Logan Reese. Necesitamos hablar. Me quedé mirando el teléfono durante 30 segundos, releyendo esas 6 palabras una y otra vez como si estuvieran escritas en un idioma alienígena que intentaba descifrar. Logan Reese. Coach de vida. Terapeuta energético. Destructor de hogares profesional. El hombre que hace una semana estaba de la mano de mi esposa en un café y me miró como si yo fuera el problema. Ese Logan Reese quería hablar conmigo. ¿Sobre qué? ¿Cómo canalizar correctamente mi chakra de la ira?
¿Los mejores aceites esenciales para superar una traición? ¿Estaba Mercurio retrógrado cuando mi matrimonio fracasó? Respondí, ni hablar. Luego lo borré. Escribí, vete al infierno. También lo borré. Finalmente me decidí. ¿Por qué? Porque al parecer tenía la suficiente curiosidad como para involucrarme en este desastre, pero no el suficiente interés como para parecer interesada. Los 3 puntos aparecieron de inmediato, como si hubiera estado ahí esperando mi respuesta. Por favor. Es importante. Tengo información que necesita ver. Necesitaba ver esa información. ¿Qué podría tener el que yo necesitara? ¿Un manual para arruinarle la vida a alguien? ¿Un certificado que demostrara que se había graduado con honores de la Escuela de Decisiones Terribles? Debí haber dicho que no. Debí haber bloqueado el número y haber vuelto a mi fantasía sobre osos de Alaska. Pero la curiosidad ha matado a gatos más listos que yo, y por lo visto tenía un deseo de muerte en lo que a protección emocional se refiere. ¿Dónde? Escribí. Café Hazelbean. Mañana. 2, por supuesto. Por supuesto que quería reunirse en el lugar del crimen. El lugar donde mi matrimonio se había desmoronado públicamente como un laboratorio de metanfetamina en una película de Michael Bay. Quizás era sentimental. Quizás pensaba que terreno neutral era el lugar donde ya habíamos tenido una confrontación dramática. Quizás simplemente le gustaba mucho su café, aunque fuera carísimo. En cualquier caso, me di cuenta de que estaba escribiendo con fluidez antes de poder convencerme de lo contrario. Se lo conté a Sasha a la mañana siguiente durante nuestras llamadas diarias para ponernos al día. No le hizo ninguna gracia. ¿Estás loca?, preguntó, y pude oírla golpear el escritorio con el bolígrafo, algo que hacía cuando estaba molesta pero intentaba mantener la compostura. ¿Por qué te reuniste con él? Probablemente te está grabando. Probablemente intenta sonsacarte algo para que digas algo que pueda usar en tu contra. O, como dije, puede que tenga información. ¿Y si Ivy hizo algo peor? ¿Y si falta más dinero? ¿Y si sabe algo que nos ayude en el caso? Sasha suspiró. Se oye la voz de una mujer que ha lidiado con demasiados clientes impulsivos que toman decisiones terribles. Bien, pero graba la conversación en tu teléfono. Guárdalo en el bolsillo, con la función de notas de voz activada. Y Miles, no le pegues. Sé que quieres, pero no lo hagas. Los cargos por agresión no nos ayudarán en el juicio. No tenía intención de pegarle. ¿Mentí? Definitivamente había estado fantaseando con pegarle, extensamente, con todo lujo de detalles. A las 2 de la tarde del día siguiente, entré en el café Hazelbean por segunda vez en 8 días, y la sensación fue la misma que al regresar a la escena de un crimen, solo que esta vez me reunía con mi CEO víctima, cómplice o lo que fuera que Logan considerara en esta situación. El lugar se veía igual, olía igual. Seguía lleno de gente tecleando con preocupación en sus portátiles y bebiendo bebidas que costaban más de lo que una persona razonable debería gastar en líquidos. Logan ya estaba allí, sentado en una mesa en el rincón del fondo, lejos de la ventana donde él y Ivy habían tenido su momento romántico. Se veía distinto a como se veía hace una semana, menos arreglado. Su cabello no estaba perfectamente peinado. Tenía barba de varios días que sugería que se le había olvidado afeitarse. Y llevaba una camiseta gris lisa en lugar del jersey de cuello alto de marca. En una palabra, se veía desaliñado. Como si lo hubiera atropellado el mismo camión que me había aplastado a mí, solo que desde otro ángulo. Me acerqué y él levantó la vista. Gracias por venir, dijo, y su voz era más baja de lo que recordaba, menos segura. Dejemos de lado los formalismos, dije, sentándome frente a él sin pedir nada. Dijiste que tenías información. ¿Qué es? Miró a su alrededor con nerviosismo, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Lo cual era ridículo porque a nadie allí le importaba que dos tipos estuvieran conversando. Estaban todos demasiado ocupados subiendo fotos de sus cafés con leche a Instagram y fingiendo trabajar en sus guiones. Se agachó junto a su silla y sacó una carpeta. No una carpeta digital en una tableta o un teléfono, sino una carpeta de manila de verdad, como si estuviéramos en una película de espías de los años 70. Me la deslizó por la mesa. Me han mentido, dijo. ¿Ivy?
Sobre todo. Abrí la carpeta, madre mía, era como si la Navidad, mi cumpleaños y ganar la lotería se hubieran juntado en un paquete vengativo. Dentro había impresiones de mensajes de texto, capturas de pantalla de conversaciones, extractos bancarios, recibos. Todo estaba organizado, con pestañas y resaltado. Evidentemente, Logan se había equivocado de vocación, ya que esta documentación era mejor que la mayoría de los abogados podrían haber reunido. ¿Qué estoy viendo?, pregunté, aunque ya estaba leyendo. Mis ojos recorrían las páginas más rápido de lo que mi cerebro podía procesarlas. La verdad, dijo Logan con amargura, lo cual era comprensible, pues al parecer ambos éramos miembros del Club de las Mentiras de Ivy Parker, y la membresía era más cara de lo que habíamos previsto. Me contó que eras un maltratador, que la habías golpeado, que la habías amenazado, que te tenía terror. Dijo que estabas desempleado, viviendo de su dinero, que te habías gastado tus ahorros en apuestas. Dijo que eras emocionalmente inaccesible, que no la habías tocado en años, que prácticamente eran compañeros de piso criando hijos juntos. Levanté la vista de la carpeta, ¿y le creíste? ¿Por qué no iba a hacerlo?, replicó a la defensiva. Tuvo moretones una vez, en los brazos. Dijo que la habías agarrado durante una pelea. Lloró por eso. Parecía realmente asustada. Esos moretones son de cuando se cayó de la bicicleta, dije sin rodeos, en la entrada de casa. Lo vi con mis propios ojos. Literalmente la ayudé a levantarse y le puse compresas de hielo. Pero claro, en su versión, al parecer soy una especie de maltratador que, además, resulta ser un pésimo jugador y no puedo mantener un trabajo a pesar de ser consultor informático con un sueldo de 6 cifras. Logan parecía desear que las baldosas artesanales del suelo lo engulleran. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Si hubiera sabido que mentía sobre todo eso, jamás lo habría hecho. ¿Hacer qué? ¿Acostarme con ella? ¿Quedarme con su dinero? ¿Ayudarla a engañar a su marido y a sus hijos? Intentaba mantener la calma, pero cada vez me resultaba más difícil. ¿Qué es exactamente lo que no habrías hecho, Logan? Ahora sudaba. Sudaba de verdad. Pequeñas gotas se le formaban en la frente como si su cuerpo intentara escapar de esa conversación por los poros. Creí que la estaba ayudando a escapar de una situación de maltrato. Creía que yo era el bueno. Sí. Bueno, enhorabuena por la evolución del personaje, dije, volviendo a mirar la carpeta. ¿Y todo esto? Pagos, dijo. Ella me ha estado pagando. ¿Mucho? Para sesiones que nunca ocurrieron. Fíjense en las fechas. Algunas corresponden a épocas en las que ni siquiera estábamos juntos. Cobraba por falsas sesiones de coaching y se quedaba con la diferencia, de alguna manera. ¿O la usaba para otra cosa? No lo sé. ¿Pero estas transacciones de tu cuenta conjunta a mi cuenta comercial? Algunas son legítimas, pero la mayoría no. Revisé las páginas y se me heló la sangre. Transferencias de la cuenta corriente familiar Parker a Logan Reese Wellness LLC. 2.000 aquí, 3.000 allá, 800, 4.000, 5.000. Las fechas se remontaban a 7 meses atrás, más tiempo del que su aventura había comenzado, según la confesión de Ivy. ¿Cuánto?, pregunté, haciendo ya los cálculos mentalmente, pero queriendo confirmación. $20.000, dijo Logan en voz baja. ¿En total? En 7 meses. Me reí. No pude evitarlo. Me reí tan fuerte que la gente se giró a mirarnos, probablemente pensando que estábamos teniendo la reunión de negocios más divertida del mundo. Pero no era gracioso en el buen sentido, era absurdamente gracioso, era del tipo, mi vida es una comedia negra, de esos que valen $22.000. Repetí, aún riéndome, amigo, no solo me engañó a mí. Te financió toda tu crisis de la mediana edad. Probablemente ella pagó por ese reloj que llevabas puesto. Probablemente financió todo tu falso negocio de terapeuta y coaching de vida con mi dinero. No lo sabía, repitió. Y ahora parecía a punto de llorar, lo cual me habría reconfortado si no hubiera estado demasiado ocupada sintiendo furia y una extraña gratitud a la vez. ¿Por qué me enseñas esto? Le pregunté. ¿Por qué ahora? ¿Qué ganas con esto?
Logan me miró fijamente a los ojos. Porque me siento fatal. Porque creía que estaba ayudando a alguien, y en cambio, solo fui una víctima más en la estafa que ella estaba llevando a cabo. Porque mereces saber la verdad, y por qué. Dudo. Porque creo que ya lo ha hecho antes. A otras personas, hay mensajes donde menciona a alguien llamado Marcus. Creo que hubo alguien antes que yo. Marcus. No conocía a ningún Marcus. Pero claro, por lo visto, tampoco sabía muchas cosas de mi mujer. Lo siento, dijo Logan, y sonaba sincero. De verdad que lo siento. Cerré la carpeta y la deslicé hacia mí con gesto posesivo. Esto es mío ahora. Voy a llevar esto a mi abogado. ¿Te das cuenta de que esto probablemente te implica de alguna manera, verdad? Fraude financiero o algo así. Lo sé, dijo. Yo me encargaré. Pero tú necesitas esto más de lo que yo necesito protegerme. Úsala. Protégete a ti y a tus hijos. Me puse de pie, con la carpeta bajo el brazo como si fuera lo más valioso que jamás hubiera tenido. Lo cual, legalmente, probablemente lo era. Logan también se levantó, buscó su billetera, sacó un billete de 20 y lo puso sobre la mesa. ¿Para qué es eso? Pregunté. Tu café, dijo. Si pediste uno, considéralo la sesión de terapia más barata que jamás te he dado. Casi me reí de nuevo. En vez de eso, asentí, me di la vuelta y salí del Hazel Bean Café por segunda vez en mi vida. Solo que esta vez me iba con munición en lugar de devastación. Por fin, una victoria. A la mañana siguiente entré en la oficina de Sasha con la carpeta de Logan en la mano, como si fuera el santo grial, la declaración de independencia y el billete de lotería premiado, todo envuelto en un sobre de Manila que simbolizaba la justicia. Melissa, en recepción, me miró a la cara y enseguida dijo, le aviso que estás aquí, sin siquiera preguntarme si tenía cita. Al parecer, tenía pinta de hombre decidido, y esa misión incluía una batalla legal, y posiblemente, algún que otro desperfecto. La puerta de Sasha se abrió antes de que pudiera sentarme. Pareces demasiado feliz para estar pasando por un divorcio, dijo, mirándome con recelo. O has tenido una revelación sobre el amor propio y la aceptación, o tienes algo bueno. Tengo algo mejor que bueno, dije, entrando en su oficina y dejando caer la carpeta sobre su escritorio con un dramatismo propio de las series de juicios. Tengo un regalo del mismísimo amante. Logan decidió desarrollar conciencia, y venía con pruebas. Abrió la carpeta, y vi cómo su rostro pasaba por las 5 etapas de la emoción propia de un abogado. Curiosidad, interés, sorpresa, deleite y lo que solo puedo describir como una satisfacción depredadora. Pasó las páginas rápidamente, con los ojos moviéndose más rápido de lo que yo podía seguirlos, emitiendo de vez en cuando pequeños sonidos de aprobación que sonaban como los de un chef probando una salsa exquisita. «Oh, esto es precioso», murmuró, más para sí misma que para mí. «Es absolutamente precioso». Fraude financiero, facturación falsificada, malversación de fondos conyugales. Miles, ¿entiendes lo que me acabas de entregar? Esto no es munición cualquiera. Es una bomba atómica. Pensé que te gustaría, dije, acomodándome en la silla frente a su escritorio con la satisfacción de quien acaba de superar un nivel particularmente difícil de un videojuego. Básicamente, Logan me preparó el caso de divorcio como si fuera un regalo y me lo entregó con una tarjeta de disculpa. Sasha levantó la vista de la carpeta, sus ojos penetrantes brillaban. Necesitamos un perito contable. Alguien que pueda rastrear cada dólar, verificar cada transacción y testificar en el juzgado si fuera necesario. Conozco a la persona ideal. Cogió el teléfono y marcó un número de memoria, lo que sugería que tenía a peritos contables en marcación rápida, algo lógico para alguien de su profesión. Marvin, soy Sasha Grant. Tengo un caso para ti. ¿Puedes venir esta tarde? Genial. Trae tu calculadora y tu justa indignación. Esto va a ser divertido. Colgó el teléfono y me miró. Marvin Chell, el mejor perito contable de Portland. Parece un profesor de matemáticas suplente decepcionado con tus deberes, pero el hombre es capaz de encontrar dinero escondido en una hucha enterrada en otro estado. Si hay algo más de lo que Logan nos contó, Marvin lo descubrirá. ¿Más? Pregunté.
¿Crees que hay más? Siempre hay más, dijo Sasha con tono sombrío. Quienes roban $22.000 no suelen conformarse con eso. Simplemente mejoran sus técnicas para ocultarlo. Marvin te sacará los registros bancarios, los extractos de las tarjetas de crédito, todo. Vamos a averiguar exactamente qué ha estado haciendo tu esposa con tu dinero. Y luego haremos que se arrepienta de cada transacción. Marvin Chell llegó a las 3 en punto, y Sasha hablaba en serio sobre lo del profesor suplente. Tendría casi 60 años, llevaba gafas que sin duda había comprado al por mayor en un almacén de descuentos, un maletín que parecía más viejo que yo, y tenía la actitud de alguien que se había pasado la vida decepcionado por las decisiones financieras ajenas. Me estrechó la mano con un apretón que sugería que prefería tener una calculadora en la mano. Se sentó y enseguida empezó a tomar notas en una pequeña libreta de espiral que sacó del bolsillo de la camisa. Cuéntamelo todo, dijo con una voz monótona que hacía que Ben Stein pareciera un orador motivacional. Empieza desde el momento en que notaste las primeras irregularidades. Le conté sobre el trabajo hasta tarde, las excusas, el retiro de meditación, la confrontación en el café, la carpeta de pruebas de Logan. Marvin escuchó sin mostrar emoción alguna, anotando algo de vez en cuando y haciendo preguntas aclaratorias sobre fechas y cantidades con la precisión de quien se preocupa profundamente por la exactitud y para nada por los sentimientos. Cuando terminé, miró a Sasha. Necesitaré acceso a todas las cuentas, extractos bancarios de los últimos 2 años como mínimo, contraseñas, informes de crédito, declaraciones de impuestos, todo. Él lo tiene todo, dijo Sasha, señalándome. Trabaja en informática. Ya prácticamente ha hecho la mitad del trabajo. Marvin incluso sonrió, o al menos movió la boca de una forma que podría considerarse una sonrisa, siendo generosos. Me gustan los clientes organizados. Me facilita mucho el trabajo. Tendré un informe preliminar para finales de semana. Él lo tuvo en 3 días. Al parecer, cuando Marvin dijo, fin de semana, quería decir, voy a trabajar toda la noche porque los delitos financieros ajenos me ofenden personalmente. Recibí una llamada de Sasha pidiéndome que fuera inmediatamente. Su voz vibraba con la energía de quien tiene una noticia buenísima que compartir. Dejé todo, le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar, lo cual, técnicamente, era cierto si se podía considerar emergencia descubrir que tu esposa prácticamente dirigía una pequeña operación de malversación, y conduje hasta la oficina de Sasha a unos 25 km/h por encima del límite de velocidad durante todo el trayecto. Marvin estaba allí cuando llegué, con el maletín abierto y papeles esparcidos sobre el escritorio de Sasha en un caos organizado que, de alguna manera, tenía sentido para él. Me miró con esos ojos de profesor decepcionado y dijo, tu esposa ha estado ocupada. ¿Qué tan ocupada?, pregunté, sin estar segura de querer saberlo, pero sabiendo que debía hacerlo. Lleva 8 meses alquilando un estudio en el centro con su apellido de soltera, Ivy Chun. El alquiler mensual es de $2.200, pagados desde una cuenta corriente aparte que abrió sin su conocimiento con sus ingresos individuales. A esa cuenta se le han estado realizando transferencias periódicas desde su cuenta conjunta, disfrazadas de pagos a diversos proveedores y prestadores de servicios. Fondos desviados en total, aproximadamente $38.000. Sentí que me flaqueaban las piernas y tuve que sentarme. $38.000? En 8 meses, más los $22.000 para el negocio de bienestar de Logan R.S., añadió Sasha con toda naturalidad. Estamos hablando de un total de $60.000 que ha movido, escondido o gastado en su aventura. Marvin, cuéntale lo de las tarjetas de crédito. Marvin hojeó sus papeles con la eficiencia de quien lo hubiera hecho 1000 veces. Tiene 3 tarjetas de crédito a su nombre que probablemente desconoces. El saldo total asciende a $14.000. Los gastos incluyen restaurantes, hoteles y compras en tiendas. Tengo las direcciones de los establecimientos. Varios cargos recurrentes a negocios cerca del estudio en el centro. Me costaba procesar cifras tan grandes. $60.000. Eso era un año de matrícula universitaria. El pago inicial de una casa. Un coche de lujo. Era la seguridad de nuestra familia, el futuro de nuestra hija. ¿En qué se gastó? ¿Cenas románticas? ¿Habitaciones de hotel?
¿Muebles para su apartamento secreto donde jugaba a las casitas con su coche de vida? La tenemos, dijo Sasha, y había triunfo en su voz. La tenemos acorralada. Infidelidad financiera, despilfarro matrimonial, fraude. No tiene argumentos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Sasha se reclinó en su silla, juntando los dedos como una supervillana planeando la dominación mundial. ¿Ahora? Ahora no hacemos nada. Todavía no. ¿Cómo que nada? Me refiero a que no revelamos nada. Ella no sabe que Logan te dio esa carpeta. Ella no sabe que hemos contratado a Marvin. Ella cree que solo estás enojado por la infidelidad, pero dispuesto a superarlo, ¿verdad? Eso fue lo que me dijiste que dijo la semana pasada. Asentí. Después de nuestra primera confrontación, Ivy había estado intentando arreglar las cosas, sugiriendo terapia, prometiendo terminar con Logan, soltándome el típico discurso de cometí un error, pero te amo, al que yo estaba demasiado aturdido para reaccionar adecuadamente. Déjala que piense eso, continuó Sasha. Vete a casa. Actúa con normalidad. Sé el marido comprensivo e indulgente. Dale cuerda para que se ahorque sola. Mientras tanto, Marvin sigue cavando. Sigo preparando el terreno y atacaremos cuando estemos listos. No cuando ella lo espere. ¿Quieres que finja que todo está bien?, pregunté. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, dijo Sasha. Quizá 3. Demos tiempo a Marvin para que termine su investigación. Dejemos que se acomode. Dejemos que crea que se ha salido con la suya. Luego denunciamos, congelamos las cuentas y vemos cómo se le derrumba el mundo. Fue manipulador. Fue calculado. Probablemente rayaba en la crueldad. Me encantó. Así que eso hice. Volví a casa y me convertí en el mejor actor del mundo, merecedor de un Oscar, un Tony y probablemente un Grammy por si acaso. Preparé el desayuno, se me quemó un poco, pero con cariño. Le pregunté cómo le había ido el día. Conté chistes en la cena. Le di un beso en la frente antes de dormir, como si nada hubiera cambiado. Como si no supiera nada de Marcus, ni del estudio, ni de los $60,000, ni de nada de eso. Se lo creyó sin dudar. Después de una semana, me dijo, me alegra que estemos superando esto, Miles. Creo que saldremos fortalecidos. Sonreí y asentí, mientras pensaba en la carpeta de la oficina de Sasha, que cada día se hacía más gruesa. El 10 de enero llegó con una mañana fresca y nítida, de esas que te hacen sentir vivo y sediento de venganza, lo cual era perfecto porque estaba a punto de destruir legalmente la existencia de mi esposa, y quería estar completamente presente. Las últimas 3 semanas habían sido una lección magistral de engaño, donde yo hacía el papel de marido perdonado, mientras Sasha y Marvin trabajaban entre bastidores como la versión legal de Ocean's 11, solo que en lugar de robar un casino, estábamos desmantelando un matrimonio y recuperando bienes robados. Los papeles del divorcio se habían presentado 4 días antes, entregados a Ivy en su oficina por un notificador profesional llamado Rick, que parecía que levantaba demandas por diversión. Sasha había insistido en que el servicio fuera en el trabajo en lugar de a domicilio porque, según ella, la humillación pública es gratuita y efectiva. No lo presencié, pero Rick me contó después que Ivy se puso roja como un tomate. Se encerró en una sala de conferencias y no salió durante 2 horas. Su compañera, una mujer llamada Jennifer que, al parecer, prefería el drama a la discreción, me mandó un mensaje diciendo, Dios mío. ¿Qué pasó? Ivy está fuera de sí, con unos 17 emojis llorando. Mensaje que ignoré porque no pensaba darle a nadie un adelanto del evento principal. Los documentos incluían todo, absolutamente todo, la infidelidad, el fraude financiero, el apartamento secreto, la carpeta de pruebas de Logan, el informe contable forense de Marvin, que parecía una novela policíaca escrita por alguien que adoraba las hojas de cálculo. Habíamos solicitado la custodia física principal de los niños, la casa, la división de los bienes restantes a mi favor y el reembolso de los $60,000 que, en esencia, había robado de nuestro matrimonio para financiar su romance pasajero. Era exhaustivo, devastador y, según Sasha, tan sólido que servía como salvavidas. Ivy me llamó esa noche, histérica. Miles, ¿qué es esto? ¿Cómo pudiste?
Estábamos trabajando en algo. ¿De verdad?, pregunté con calma, sentado en el sofá de la casa que pronto sería solo mía. Porque yo estaba recopilando pruebas mientras tú seguías mintiéndome a la cara durante 3 semanas más. Qué curioso, ¿verdad? Intentó argumentar, explicar, convencerme de que lo dejara y fuera a terapia. Pero la interrumpí con una cortesía que sabía que dolería más que la ira. Nos vemos en el juzgado, Ivy. Lleva un buen abogado, lo vas a necesitar. Había contratado a Trent Ashford, y lo supe porque Sasha se rió a carcajadas cuando recibió la notificación de representación legal. ¿Trent Ashford? ¡Ay, esto va a ser divertido! Es puro estilo, sin sustancia. Estudió Derecho porque creía que impresionaría a las mujeres. Se graduó con una nota media y gestiona divorcios para gente a la que le importa más aparentar que ganar. Se presenta con un traje de $1000 y pierde en un caso de 100. Y aquí estábamos, a 10 de enero, entrando en el juzgado del condado de Multnomah para la audiencia preliminar que marcaría el tono de todo lo que vendría. Yo llevaba puesto el único traje bueno que tenía. Uno azul marino que había comprado para una boda hacía 5 años y que me había puesto unas 3 veces desde entonces. Sasha estaba a mi lado con su atuendo de poder. Un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo mi armario junto. Tacones que le añadían 7 centímetros a su ya imponente altura y un maletín de cuero que, estaba bastante seguro, podría servirle de arma si fuera necesario. Recuerda, dijo mientras pasábamos por los detectores de metales, déjame hablar a mí. No reacciones a nada de lo que digan a Ivy o su abogado. Mantén una expresión neutral. Piénsalo como si fuera atención al cliente. Estás tratando con un cliente molesto, pero tienes que mantener la profesionalidad. Trabajo en informática, le recordé. Una vez le expliqué a un director ejecutivo por qué no podía simplemente eliminar el virus moviéndolo a la papelera. Puedo manejar la neutralidad. Subimos en ascensor al 4º piso, caminamos por un pasillo que olía a cera para pisos y sueños rotos, y entramos en la sala 4B del tribunal. Era más pequeño de lo que esperaba, menos formal y más parecido a una sala de espera de la oficina de tránsito con paneles de madera. Había filas de bancos, un estrado de juez que lucía imponente, mesas para cada lado y nada de la iluminación dramática que se ve en la televisión. Ivy ya estaba allí, sentada en la mesa del acusado con Trent, quien era exactamente como Sasha lo había descrito. Un traje caro, probablemente Armani o de cualquier marca que usaran los abogados para parecer importantes. Un peinado impecable que parecía haber recibido más productos que una tienda de cosméticos. Y esa sonrisa confiada que surge de la ignorancia ante la inminente derrota. Parecía el típico bebedor empedernido de café con leche de avena que tomaba malas decisiones. Lo cual era lógico, ya que su cliente no había hecho más que equivocarse durante el último año. Ivy tenía un aspecto terrible. Algo que noté con una mezcla de satisfacción y tristeza residual que aún no estaba preparada para analizar. Llevaba un vestido recatado, poco maquillaje y el pelo recogido, intentando transmitir la imagen de «soy buena persona que cometió un error». Tenía los ojos enrojecidos, lo que sugería que había estado llorando recientemente, y cuando me vio entrar con Sasha, se estremeció como si fuera a atacarla allí mismo, en pleno juicio. Nos sentamos en nuestra mesa. Sasha ordenó sus papeles con la precisión de quien planea una invasión. Marvin se sentó en el banco detrás de nosotros, se había ofrecido voluntario para asistir por si lo necesitaban, aunque creo que, en realidad, solo quería ver triunfar sus hojas de cálculo en la vida real. El alguacil anunció, «Pónganse de pie para la honorable jueza Patricia Hendricks». Y nos pusimos de pie cuando la jueza entró. Era una mujer negra de unos 60 años, con el pelo gris, gafas de lectura colgadas del cuello con una cadena, y una expresión que sugería que había visto todo tipo de comportamientos humanos terribles y que ninguno le impresionaba. «Tomen asiento», dijo, acomodándose en su silla y abriendo una carpeta que supuse contenía los detalles de nuestro caso. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso Parker contra Parker. Abogados, indiquen sus comparecencias. Sasha Grant, en representación del peticionario Miles Parker. Su señoría, dijo Sasha, poniéndose de pie. Trent Ashford, en representación de la demandada Ivy Parker, dijo Trent, poniéndose de pie y esbozando una leve sonrisa que la jueza ignoró por completo. La jueza Hendricks examinó los documentos que tenía delante y observé cómo sus cejas se alzaban ligeramente, mientras leía, lo que probablemente no era una buena señal para Ivy.
Vaya expediente, señora Grant. Usted alega adulterio, fraude financiero y malversación de fondos conyugales. Es mucho para una audiencia preliminar. Sí, señoría, dijo Sasha, y su voz tenía ese tono de agresión controlada, como un misil teledirigido con buenos modales. Contamos con amplia documentación que respalda todas nuestras afirmaciones. La señora Parker mantuvo una relación extramarital de 7 meses, utilizó fondos conyugales conjuntos para financiarla, por un total de $60,000, mantuvo un apartamento secreto y abrió cuentas de crédito sin el conocimiento de su esposo. Disponemos de registros bancarios, el testimonio del propio amante y un informe pericial completo elaborado por un profesional certificado. Trent se puso de pie, alisándose la corbata. Señoría, mi cliente admite una breve indiscreción, pero la acusación de fraude financiero es totalmente exagerada. Se trataba de gastos maritales normales. Gastos maritales normales, interrumpió Sasha, pero la jueza Hendricks no la detuvo, lo que indicaba que quería oírlo. No incluye los $22,000 pagados a la empresa de su pareja por sesiones de terapia ficticias, ni los $38,000 desviados a un apartamento secreto donde mantenía su aventura. El señor Parker no tenía conocimiento de estos gastos, ni acceso a las cuentas, ni consentimiento alguno para los mismos. El juez Hendricks miró a Trent. Abogado, ¿tiene pruebas que refuten estas afirmaciones? Trent abrió la boca, la cerró, miró a Ivy, que ahora lloraba desconsoladamente con un pañuelo, y dijo, necesitaríamos tiempo para revisar la contabilidad. Señoría, todo esto es muy repentino. Repentino. La voz de Sasha era estremecedora. Tu cliente tuvo 7 meses para ser honesto. Mi cliente tuvo 3 semanas de investigación. No creo que la repentinidad sea el problema aquí, su señoría. El problema es que la señora Parker defraudó sistemáticamente a su esposo y ahora enfrenta las consecuencias. Señoría, insistió Trent. Mi cliente está dispuesto a asistir a terapia para reparar el daño. ¿Reparación con qué dinero?, preguntó Sasha. ¿El dinero que ya robó? ¿La deuda de tarjeta de crédito que acumuló? El señor Parker solicita la custodia principal, la vivienda conyugal y el reembolso total porque su esposa ha demostrado que no se le puede confiar ni la toma de decisiones financieras ni la comunicación honesta. El juez Hendricks levantó la mano. Ya basta de ustedes dos. He leído la demanda y, francamente, señora Grant, ha presentado un caso convincente. Miró a Ivy por encima de sus gafas de lectura. Señora Parker, ¿cuestiona alguna de las afirmaciones financieras que se hacen aquí? Ivy se puso de pie con dificultad. Señoría, cometí errores, pero amo a mis hijos. Jamás volvería a hacerlo. No pregunté por sus hijos, señora Parker. Pregunté por los $60,000. Utilizó o no fondos conyugales para una relación extramarital sin el conocimiento ni el consentimiento de su esposo. El silencio en la sala era tal que se oía el tic-tac del reloj. Ivy miró a Trent, quien asintió levemente, y luego volvió a mirar al juez. Sí, señoría, pero... Gracias. Eso era todo lo que necesitaba oír. El juez Hendricks tomó algunas notas. Esto es lo que va a suceder. Al señor Parker se le otorgará la custodia física principal de los hijos menores en espera de una evaluación completa de la custodia. A la señora Parker se le otorgarán visitas supervisadas cada 2 fines de semana. La vivienda conyugal permanece en posesión del señor Parker. Todas las cuentas conjuntas se congelarán de inmediato hasta que se complete la división de bienes. Programaremos una audiencia completa dentro de 60 días para tratar la custodia permanente y la restitución financiera. ¿Alguna pregunta? Trent se puso de pie. Señoría, la supervisión de las visitas me parece excesiva. ¿De verdad, abogado? Porque creo que defraudar a su cónyuge con $60,000 mientras mantenía una relación extramarital demuestra una falta de criterio cuestionable. Se mantiene la supervisión de las visitas. Se levanta la sesión. El mazo cayó, y fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Si nunca has experimentado el placer malicioso de ver cómo se derrumba el círculo social de tu exmujer infiel, como una torre de Jenga jugada por niños borrachos, déjame decirte que es mejor que la terapia.
Más barato que unas vacaciones y más satisfactorio que arreglar por fin esa impresora que lleva 3 años rota. La noticia corrió por Portland más rápido que el rumor de una intoxicación alimentaria en un restaurante nuevo. Y al parecer, nada enciende más la maquinaria del chisme que un divorcio jugoso con fraude financiero, apartamentos secretos y un code de vida que se creía protagonista de una novela romántica pero acabó en un documental de Cron. Descubrí lo rápido que corren las noticias cuando, 3 días después de la audiencia, pasé por el supermercado y me encontré con Sandra Mitchum, una mujer del club de lectura de Ivy a quien había visto un par de veces en fiestas navideñas. Estaba en la sección de frutas y verduras, aparentemente llevando a cabo una investigación muy seria sobre la madurez de los aguacates, cuando me vio y cruzó la tienda a toda velocidad con su carrito traqueteando como si estuviera en una carrera de carritos de supermercado. «A kilómetros», exclamó, lo suficientemente alto como para que la gente de 2 pasillos más allá probablemente la oyera. Me enteré de lo que pasó. Solo quiero que sepas que estamos absolutamente consternados por el comportamiento de Ivy. Absolutamente consternados. El club de lectura votó y decidimos que ya no es bienvenida a las reuniones. Me quedé allí de pie, con una bolsa de granos de café en la mano, intentando asimilar que Ivy había sido expulsada democráticamente de su club de lectura. ¿Votaron?, pregunté. Por unanimidad, exclamó Sandra con el orgullo que normalmente reserva para anunciar el éxito de una venta de pasteles. Tenemos principios, Miles. No podemos permitir que alguien capaz de traicionar así a su familia hable de moralidad en la ficción contemporánea. Sería hipócrita. Además, todavía me debe $15 de cuando fuimos a ver esa película la primavera pasada, y ahora seguro que no los voy a recuperar. El comentario de los $15 le restó importancia a su postura moral, pero de todas formas agradecí el apoyo. Gracias, Sandra. Eso es realmente sorprendente. Si quieres unirte, leeremos la trama de la boda el mes que viene, ofreció. Sé que se llama Club de Lectura, pero Jeff, el vecino de la calle, viene a veces y se dedica a beber vino y hablar de su barco, así que encajarías perfectamente. Rechacé la invitación amablemente, más que nada porque ya estaba harta de los dramas matrimoniales de la vida real y no necesitaba leer sobre ellos para entretenerme, pero la conversación marcó la pauta de lo que se convirtió en las 3 semanas más extrañas de conflictos sociales que jamás había vivido. Al parecer, cuando tu divorcio implica delitos reales y se discute en un juicio público, la gente se siente con derecho a opinar al respecto, y no tienen reparo alguno en compartir esas opiniones en supermercados, cafeterías y hasta en el aparcamiento del colegio de mi hijo. El grupo de empoderamiento de Ivy, un grupo de mujeres que se reunían 2 veces al mes para tomar vino y quejarse del patriarcado mientras planeaban sus próximas vacaciones en un resort, la expulsó más rápido de lo que la moda del yoga caliente se desvaneció en 2019. Lo supe porque una de las integrantes, Rebecca, estaba casada con Greg, quien trabajaba en la misma empresa de informática que yo. Greg me apartó durante una reunión y me dijo, oye, solo para que lo sepas, Rebecca dice que Ivy apareció en el grupo de empoderamiento la semana pasada y básicamente le dijeron que ya no tenía el suficiente poder para seguir allí. Algo sobre cómo el verdadero empoderamiento no implica mentir ni robar. Rebecca estaba muy orgullosa de esa frase. La ha estado perfeccionando. ¿Estuvieron pensando en echarla?, pregunté. Rebecca tiene una pizarra blanca en casa, dijo Greg, como si eso lo explicara todo, y la verdad es que, en cierto modo, así era. La situación laboral de Ivy también se estaba complicando, según me enteré por esos rumores que, al parecer, solo servían para mantenerme al tanto de la debacle de mi exmujer. Su empresa, una startup tecnológica llamada Momentum o algo así, que vendía un software que nunca me molesté en entender, había reestructurado su puesto discretamente. En otras palabras, no queremos despedirte oficialmente, pero vamos a hacer que tu trabajo sea tan incómodo que renuncies. La verdad es que es más cruel que simplemente despedir a alguien, pero bueno. No iba a preocuparme por las incómodas reuniones de Zoom de Ivy. Su asistente, o mejor dicho, su exasistente, me contactó por LinkedIn, de entre todos los sitios, lo cual fue raro, pero a la vez apropiado, ya que todo en esta situación era extraño. El mensaje decía, hola Miles, soy Cale de Momentum. Solo quería pedirte disculpas por todo.
Ivy me obligaba a mentirte sobre dónde estaba a veces, y siempre me sentí mal por eso. Además, la van a trasladar a otro departamento, y todos aquí saben por qué, y es incómodo. Espero que estés bien. No respondí por qué, ¿qué se supone que se le diga a eso? Gracias por la información sobre la caída profesional de mi exmujer, contacto aleatorio de LinkedIn. Pero agradecí el gesto, y fue un alivio saber que incluso Cale, a quien solo había visto una vez cuando recogía a Ivy de un picnic de la empresa, se había sentido incómoda con la mentira. Al menos alguien tenía conciencia. La consecuencia más satisfactoria vino de la madre de Ivy, Carol, quien inicialmente había intentado defender a su hija con una lealtad maternal que ignora hechos y pruebas. ¿Te acuerdas de ella? La que me llamó diciendo que Ivy acababa de cometer un error. Pues resulta que Carol tuvo una revelación cuando descubrió que Ivy les había pedido prestados $8,000 a ella y al padre de Ivy para sesiones de terapia con el fin de salvar el matrimonio que nunca llegó a celebrarse. Según la contabilidad forense de Marvin, ese dinero fue directamente a parar a financiar el apartamento secreto, lo que significa que Ivy había estafado a sus propios padres mientras predicaba sobre la atención plena y la vida auténtica. Carol me llamó llorando de verdad. Lo que me incomodó porque nunca antes había oído llorar a mi suegra y no sabía cómo consolar a alguien que estaba angustiada por descubrir que su hija era una mentirosa. Miles, lo siento mucho, dijo entre sollozos. No tenía ni idea. No teníamos ni idea. Creíamos que estábamos ayudando. Creíamos que ella estaba intentando arreglar las cosas contigo. Me siento como una tonta. No eres ninguna tonta, Carol, dije, y lo decía en serio. Eres una madre que creyó en su hija. Eso no es una tontería, es amor. Por desgracia, tu hija es muy buena mintiendo a quienes la quieren. Carol emitió un sonido entre risa y sollozo. Le dijimos que tiene que devolvernos hasta el último centavo y que no le vamos a ayudar con los gastos legales. Dice que Trent es caro, y le respondí que ese es su problema. Quizás debería haber pensado en los gastos legales antes de cometer el fraude. La palabra fraude, pronunciada por Carol con su dulce voz de abuela, esa que solía decir cosas como, ¿quieres más tarta, cariño?, fue, sinceramente, lo más surrealista de toda la conversación. Pero tenía un significado. Significaba que incluso la propia familia de Ivy ya no la excusaba. Y eso me dio una sensación de confirmación que no sabía que necesitaba. Incluso Logan, el pobre e ingenuo Logan, que había caído en la misma trampa que yo, estaba lidiando con las consecuencias. Me enteré, como era de esperar, a través de la omnipresente red de chismes de Portland, de que había cambiado por completo el nombre de su negocio. Logan RS Wellness ahora se llamaba RS Accountability Coaching, lo cual era a la vez hilarante y probablemente inteligente desde el punto de vista de minimizar los daños. Su sitio web, que desde luego no consulté varias veces por mera curiosidad, ahora incluía una sección entera sobre aprender de los errores y la responsabilidad auténtica, con fotos de archivo de gente mirando pensativamente las montañas. Por favor, olviden que ayudé a una mujer casada a engañar a su marido y le robé su dinero. Soy diferente ahora, lo juro. Mientras tanto, en la casa que ahora era legal y completamente mía, estaba haciendo algo que no hacía desde hacía años, convertirla en mi espacio, en lugar de nuestro espacio. Empecé poco a poco, repinté el salón, cambiando el beige que Ivy insistía en que era cálido y acogedor por un azul grisáceo que en realidad me gustaba. Compré un sofá nuevo porque el viejo guardaba demasiados recuerdos de fingir que todo iba bien mientras mi matrimonio se desmoronaba por dentro. Mi vecina Pam, una maestra jubilada de 60 y tantos años que había vivido al lado desde que nos mudamos a la casa, apareció una noche con una botella de vino y una cazuela que olía a comida reconfortante y buenas intenciones. Pam era una de esas vecinas típicas de Portland que practicaban una amabilidad desbordante. Ella hacía compost, tenía opiniones firmes sobre las plantas autóctonas y se había propuesto como misión personal enterarse de la vida de todos sin resultar nunca pesada. He traído lasaña, anunció, pasando a mi lado y entrando en la cocina como si fuera suya. Lasaña de verdad, no esa cosa rara a la que te has estado sometiendo. Desde mi casa huelo tu comida, Miles, y me preocupa. Se llama cocina rústica, dije, cerrando la puerta tras ella. Muy europea. Muy auténtico. Eso es un riesgo de incendio, replicó,
dejando la cacerola sobre la encimera y sacando 2 copas de vino del armario como si ya lo hubiera hecho antes. Y así era. Desde que supe del divorcio, Pam me traía comida y vino cada pocos días, convencida de que ningún hombre podía sobrevivir a un trauma emocional sin carbohidratos y alcohol, lo cual, sinceramente, no le faltaba razón. Nos sirvió a ambos copas generosas de vino tinto, que probablemente costaban más que mi compra habitual en el supermercado. Se acomodó en mi sofá nuevo. Asintió con aprobación al ver el color elegido y me miró fijamente, con esa mirada que indicaba que íbamos a tener una conversación seria. «Te ves más delgado», dijo simplemente. «No me refiero a que peses menos, aunque podrías comer más de mi lasaña. Me refiero a que peses muchísimo menos. Como si te hubieran quitado un peso enorme de encima». Me senté frente a ella, haciendo girar mi copa de vino como si supiera lo que hacía, cosa que no era cierta, porque mis conocimientos de vino se limitaban a tinto o blanco, y así sabía bien o a calcetines viejos. «¿Era tan obvio?», pregunté. «Cariño, te vi irte a trabajar todas las mañanas durante 2 años con cara de ir a tu propio funeral», dijo Pam sin rodeos. «Creías que no me daba cuenta, pero soy vieja y estoy jubilada, lo que significa que no tengo nada mejor que hacer que mirar por la ventana y observar el drama del vecindario. Te has estado consumiendo lentamente en esta casa. Ahora pareces vivo de nuevo. A veces estás enfadado, claro, pero un enfado vivo es mejor que una cortesía muerta. Sumamente educado». Repetí. Eso fue exactamente lo que fue. Estaba tan ocupado siendo el buen marido, la pareja comprensiva, el hombre que apoyaba sus sueños y no hacía preguntas, que olvidé que yo también tenía derecho a tener expectativas. Expectativas descabelladas como, no me engañes, y, no robes $60.000. Pam alzó su copa. Un listón bajo, un logro enorme. ¿Por las expectativas? Brindamos y me serví un trago que probablemente fue demasiado grande porque Pam me miró con cierta preocupación y me dijo, tranquilo, tenemos una botella entera y no quiero tener que llevarte a la cama. Eso sería lo más emocionante que he tenido en 6 meses, dije, e inmediatamente me arrepentí porque Pam era como una abuela para mí. Y hay cosas que no se le dicen a las abuelas, ni siquiera a las más geniales que traen vino. Pero ella soltó una carcajada de verdad, como una bruja que encuentra algo realmente gracioso. «Ay, cariño, todo va a estar bien». «¿Sabes cómo lo sé?» «Porque aún puedes hacer chistes inapropiados. Esa es la señal de una superviviente. Cuando mi marido me dejó, y sí, antes de que preguntes, estuve casada con un hombre que resultó ser un completo imbécil. Supe que estaría bien cuando pude reírme de ello. Me llevó unos 3 meses. Tú lo harás en 3 semanas. Eso es impresionante». «Espera, ¿estuviste casada?», pregunté, genuinamente sorprendida porque Pam siempre había sido simplemente Pam. Eternamente soltera, eternamente contenta con su jardín, su club de lectura y sus labores de vigilancia vecinal. Hace 30 años. Estuvo casada durante 5 años con un hombre llamado Douglas que decidió que prefería estar casado con su secretaria porque, al parecer, incluso hace 30 años la gente seguía haciendo ese cliché. Pam dijo, acomodándose más en mi sofá, los peores 5 años de mi vida, seguidos de los mejores 45. El divorcio fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Me dio permiso para ser egoísta, para hacer lo que quisiera, para dejar de fingir felicidad para alguien que no la apreciaba. ¿Eso era lo que estaba haciendo?, pregunté. ¿Fingir? Como si estuvieras en Broadway, cariño. Dijo Pam con dulzura. Te veía llegar del trabajo y te detenías un instante en el coche antes de bajar, como si reunieras fuerzas, como si te prepararas para el espectáculo nocturno de marido feliz y matrimonio estable. Luego, Ivy llegaba aún más tarde, apenas te saludaba, y tú simplemente sonreías y le preguntabas cómo le había ido el día. A veces me daban ganas de zarandearte. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, medio en broma. Porque la gente tiene que resolver sus problemas por sí misma, dijo. Si te hubiera dicho que tu esposa te hacía infeliz, la habrías defendido. Eso es lo que hacemos cuando estamos en medio de una situación así. Defendemos aquello que nos está matando porque admitir que nos está matando significa que tenemos que hacer algo al respecto. No estabas preparada. Ahora sí.
Nos sentamos en un cómodo silencio durante un minuto, bebiendo vino, y me di cuenta de que esta era la primera conversación real que tenía con alguien que no era mi abogado, ni el perito contable, ni la confundida terapeuta de mi hijo que seguía preguntándole si necesitaba procesar sus sentimientos sobre él. Nuevo apartamento de mamá. ¿Puedo contarte algo terrible?, dije al fin. Esas son mis cosas favoritas, respondió Pam. Ya ni siquiera estoy tan triste. Al principio, obviamente, me sentí devastada. ¿Pero ahora? Ahora solo siento alivio. Y eso me hace sentir culpable, como si debiera estar más afectada por el fin de mi matrimonio de 15 años. Pero sobre todo me alivia no tener que fingir más. Pam extendió la mano y me dio una palmadita con la suya, que estaba tibia por haber sostenido la copa de vino y salpicada de manchas de la edad que una vez me dijo que eran tatuajes de la naturaleza por haber sobrevivido. Miles, no está tan mal. Eso es sano. ¿Sabes qué es terrible? Quedarse en algo que te hace infeliz por obligación, miedo o cualquier otra historia que nos contemos sobre el compromiso. Lo intentaste. Te esforzaste tanto que ni siquiera te diste cuenta de que eras el único que lo intentaba. Ella se rindió contigo mucho antes de ese café. Fue en el café cuando te diste cuenta. El divorcio es más barato que la terapia, dije, y hasta yo pude percibir el humor amargo en mi voz. Pam volvió a reír. Depende del abogado, pero espiritualmente. Sin duda. A veces, la mejor terapia consiste en eliminar la fuente del trauma y empezar de cero. Aunque no se trata de empezar de la nada. Tienes a tus hijos, esta casa, tu trabajo y una buena historia que contar en las fiestas. Yo no voy a fiestas. Lo señaló. Lo harás, dijo con seguridad. Dale 6 meses. Estarás lista para volver a socializar. Quizás encuentres a alguien que no necesite un perito contable para tener una cita. Sé que no es mucho pedir, pero estamos planteando metas alcanzables. La idea de tener citas me parecía imposible, como sugerirme que escalara el Everest mañana antes del desayuno. Pero Pam tenía esa habilidad de hacer que lo imposible sonara simplemente improbable, y que lo improbable sonara como si realmente pudiera suceder si uno esperaba lo suficiente y bebía suficiente vino. Debería dejarlos continuar con su velada, dijo Pam, terminando su copa y levantándose con la gracia de quien tenía mucha práctica bebiendo vino y manteniendo la dignidad. Coman la lasaña. Se congela bien si no te lo terminas todo, aunque conociendo tus dotes culinarias, seguro que te lo comes de una sentada. ¿Y Miles? Deja de sentirte culpable por estar aliviado. La basura se fue sola. Ahora solo queda limpiar a fondo la casa y seguir adelante. Se fue, llevándose la botella de vino vacía porque estaba comprometida con el reciclaje incluso durante las visitas de apoyo emocional. Y me quedé sola en mi sala recién pintada con una fuente de lasaña y la extraña e inconfundible sensación de algo que quizá fuera esperanza. Calenté un plato de lasaña de Pam, que sí era lasaña de verdad y no el engendro quemado que yo solía preparar, y me la comí mientras miraba el móvil, borrando fotos antiguas de Ivy y mías que el algoritmo, muy amablemente, no dejaba de mostrar. Oye, ¿te acuerdas de cuando creías que eras feliz? Aquí tienes la prueba fotográfica de tu delirio. Mi hija me llamó para darme las buenas noches. Estaba de nuevo en casa de su abuela. En casa de mi madre, no en la de Carol, porque Carol al parecer aún estaba asimilando la traición de su hija y necesitaba espacio. Papá, la abuela hizo galletas y dice que puedo comerme 3, pero ya me comí 2. ¿Puedo comerme una más, o ya cuenta como 4? Son 3 en total, cariño, ¿estás bien? Le dije, sonriendo al ver su dificultad con las matemáticas. Vale, bien, porque son unas galletas buenísimas y no quería meterme en problemas por las cuentas de las galletas. Las matemáticas de las galletas son las más difíciles, le aseguré. Dile a la abuela que le mando saludos. Ella también me saluda. ¿Y comiste comida de verdad hoy, o solo café? Comí lasaña de verdad de Pam. ¿La vecina Pam, la del jardín tan bonito? Esa misma. Vale, bien, porque la abuela teme que te conviertas en un grano de café. Después de colgar, me quedé sentada en la tranquilidad de mi casa. Mi casa, mía, legal y completamente, y me di cuenta de que, por primera vez en meses, quizá años, no estaba esperando a que ocurriera lo peor.
Lo peor ya había pasado. Había caído al suelo, rebotado, rodado bajo el sofá y se había perdido en el caos. Y de alguna manera, casi imposible, seguía en pie. 6 meses después del divorcio, mi vida se había asentado en un ritmo que solo puedo describir como extrañamente maravilloso, una frase que jamás pensé que usaría al hablar de las consecuencias de que mi matrimonio se derrumbara como un edificio en una demolición controlada. Pero aquí estaba, disfrutando al máximo de mi vida como padre divorciado, y, sinceramente, me sentía realizado de maneras que me habrían parecido imposibles cuando comía palomitas de maíz para aliviar el estrés y descubría el apartamento secreto de mi esposa. Había perdido a mi esposa, pero había ganado claridad, la custodia completa de mis hijos, quienes se estaban adaptando mejor de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido esperar, y una mejor conexión wifi porque por fin había actualizado el router sin que Ivy se quejara del precio. Las prioridades cambian cuando ya no tienes que financiar la infidelidad de otra persona, y al parecer mi prioridad era internet de gigabit y la libertad de gastar dinero en cosas como electrodomésticos que funcionaran y comida que no se quemara. La casa se había transformado de un museo de la disfunción matrimonial en un verdadero hogar. Los niños me ayudaron a elegir las cortinas nuevas. Mi hija escogió unas con estrellas para el salón porque son elegantes pero también divertidas, papá, lo cual, al parecer, era su filosofía de decoración, sinceramente, mucho mejor que cualquier cosa que yo hubiera elegido. Mi hijo pidió que pintáramos su habitación de verde dinosaurio, que resultó ser un tono que en la tienda de pinturas llamaban Ferngully. Pero nosotros lo llamábamos Parque Jurásico porque el marketing lo es todo. Incluso había empezado a cocinar comida de verdad, o al menos comida que no activara la alarma de incendios constantemente. Los tutoriales de cocina de YouTube se convirtieron en mi nueva obsesión, y pasé de quemar agua a preparar un salteado de pollo comestible, que mis hijos comieron sin quejarse, aunque mi hija sí dijo que estaba bueno pero diferente a la cocina de la abuela Pam. Lo cual era comprensible porque la cocina de Pam era pura magia y la mía simplemente consistía en seguir las instrucciones al pie de la letra. El trabajo también había mejorado. Sin la constante presión de un matrimonio fracasado, al parecer me había convertido en una persona más tolerable. De hecho, mi jefe me dijo durante una evaluación de desempeño, «Pareces más feliz», lo cual fue agradable y a la vez un poco preocupante, porque significaba que la gente se había dado cuenta de lo miserable que había sido antes. Me ascendieron a consultor senior, lo que vino acompañado de un aumento que fue directamente al fondo universitario de mis hijos, porque estaba decidido a no ser el padre que les roba su futuro, a diferencia de algunas personas que podría mencionar, pero no lo haré porque mi terapeuta dice que tengo que dejar de sacar a relucir a Ivy en cada sesión. Sí, conseguí una terapeuta. La doctora Sarah Mitchum, que no tenía ningún parentesco con Sandra del club de lectura, al parecer. Mitchum es solo un apellido común, se especializaba en crecimiento postraumático, que sonaba a algo para lo que se necesitan antibióticos, pero en realidad significaba aprender a estar bien después de que ocurre algo terrible. Tenía una consulta que olía a lavanda y tenía una de esas mesas de jardín que rastrillaba durante sesiones enteras mientras hablaba de mis sentimientos, lo que probablemente decía algo sobre mi necesidad de control. Pero bueno, al menos no estaba pagando a alguien para que me enseñara a respirar profundamente. La doctora Mitchum me daba caramelos de verdad después de las sesiones, como un pediatra, pero para adultos con problemas de confianza. Tenía un tarro de Jolly Ranchers en su escritorio y me ofrecía uno al final de cada cita, diciéndome, «Hoy lo has hecho muy bien», como si acabara de correr una maratón en lugar de lamentarme por no haber notado las señales antes. Lo de los caramelos debería haber sido condescendiente, pero la verdad es que fue un detalle agradable. El refuerzo positivo funciona, incluso cuando tienes casi 40 años. Los niños estaban bien, que era lo que más me preocupaba, y de alguna manera fue lo que mejor funcionó. Veían a Ivy cada 2 fines de semana, en visitas supervisadas a un centro familiar que olía a productos de limpieza de farmacia y tenía juegos de mesa de los años 90. Mi hija había empezado a llamarlo la casa de descanso de mamá, lo que, según su terapeuta, era una forma sana de procesar la situación, ya que los niños necesitan entender las cosas en su propio lenguaje. Mi hijo, sobre todo, quería saber si podía llevar su Nintendo Switch a las visitas, algo que la supervisora de Ivy aprobó. Así que pasaba la mayor parte del tiempo con su madre jugando a Pokémon mientras ella intentaba tener conversaciones significativas sobre sentimientos. Ivy se había mudado a un apartamento más pequeño, no al secreto. El contrato de alquiler había terminado,
Al parecer, Logan no se había ofrecido a hacerse cargo de los pagos, algo que no sorprendió a nadie. Trabajaba en otra empresa, en algo relacionado con el marketing en redes sociales, lo cual parecía apropiado, ya que toda su vida se había convertido en una historia con moraleja que podría hacerse viral. Nos habíamos establecido en una relación de coparentalidad cordial que consistía en breves intercambios de mensajes de texto sobre las horas de recogida y si nuestro hijo necesitaba su inhalador para el fin de semana. Nada de charlas triviales, nada de recuerdos, solo logística. Era mejor así. Pero aquí está la clave de la sanación. No ocurre en soledad. Por mucho que quieras refugiarte en tu casa con tu wifi de alta velocidad y tu comida intacta, tarde o temprano tienes que volver al mundo. En mi caso, eso sucedió un martes en la librería Powell's, porque claro que sí, esto es Portland y todos los acontecimientos importantes de la vida ocurren en Powell's o en una cafetería. Estaba hojeando la sección de ciencia ficción, buscando algo para evadirme de la realidad, que había sido bastante emocionante, y quería leer sobre gente con problemas como una invasión alienígena en lugar de sobre mi esposa que había malversado $60,000, cuando literalmente choqué con alguien que intentaba coger el mismo libro. No fue un choque metafórico, sino una colisión física tan fuerte que se le cayó la cesta de libros y yo perdí la compostura. ¡Ay, Dios mío! Lo siento muchísimo, dije, agachándome de inmediato para ayudarla a recoger los libros, que se habían esparcido por el suelo como metralla literaria. No, fue culpa mía, no estaba prestando atención, dijo ella, y cuando levanté la vista la vi por primera vez. Tendría unos 35 años, el pelo oscuro y rizado recogido en un moño despeinado, gafas que se le habían resbalado por la nariz con el choque y una camiseta que decía: «Me gustan los libros grandes y no puedo mentir», que era la peor o la mejor camiseta que había visto en mi vida. No sabía qué pensar. Las dos extendimos la mano para coger el mismo libro, aquel por el que habíamos estado compitiendo. Y nuestras manos se rozaron en un momento tan cliché que si hubiera sido una película me habría hecho tirar palomitas a la pantalla. Pero no era una película, era solo una tarde de martes en casa de Powell, y ella se rió. «Llévatelo», dijo. «De todas formas, ya lo leí, solo quería comprarle un ejemplar a mi sobrino». «Yo aún no lo he leído, lo admito, pero si lo compras para regalar, debe ser bueno». «Trata sobre piratas espaciales que son pésimos en su oficio», dijo, poniéndose de pie con su cesta de libros de tapa estrecha. Un tema con el que cualquiera que alguna vez haya sido malo en su trabajo se sentirá identificado. Me reí, de verdad me reí, con esa risa genuina que no había sentido en meses. «Amillas», dije, extendiendo la mano como si estuviéramos en un evento de networking en lugar de habernos encontrado por casualidad en una librería. «¿Tara?», respondió, estrechándome la mano con un apretón que sugería confianza o experiencia, o quizás ambas. «¿Trabajas por aquí?» «Me suenas, pero tal vez solo te reconozco de cuando hojeo la sección de ciencia ficción, algo que hago con una frecuencia vergonzosa». «Trabajo en informática», dije, así que paso mucho tiempo por el centro, fingiendo arreglar cosas que normalmente solo necesitan apagarse y encenderse. «¿Y tú?», pregunté. «Yo trabajo aquí», dijo, señalando la librería Powell's como si entregara un premio de concurso. «Soy la encargada de la sección de ficción de arriba, viviendo el sueño de estar rodeada de libros todo el día y opinando sobre si la ficción literaria debería estar ordenada alfabéticamente o por temas». «¿Es un tema sobre el que la gente opina?», pregunté. «Oh, no tienes ni idea». El gran debate sobre la distribución de libros en 2024 casi terminó en violencia física. Alguien lanzó una novela de Pynchon en tapa dura. Fue muy dramático y, a la vez, muy propio de Portland. Me sorprendí sonriendo como una tonta, una sensación extraña porque había olvidado lo que era sonreírle a alguien sin que fuera una actuación o un mecanismo de defensa. ¿Me estás diciendo que gestionar una librería es más peligroso de lo que pensaba? Extremadamente peligroso, dijo con seriedad. La semana pasada alguien me preguntó dónde teníamos los libros de ese autor, ya sabes, el que escribió ese libro sobre eso, y casi me da un infarto. Se necesita una compensación por riesgo para semejante nivel de ambigüedad. Nos quedamos allí, en el pasillo, bloqueando el paso a otros clientes que intentaban mirar, y me di cuenta de que no quería que esta conversación terminara. No porque estuviera lista para tener citas ni buscando una relación. No.
En realidad no. Pero hablar con Tara me resultó fácil como nada me había resultado fácil en mucho tiempo. Puedo preguntarte algo que podría ser raro, dije, y al instante me arrepentí de haberlo dicho, porque, algo raro, no era la mejor manera de empezar una pregunta. Esas son mis preguntas favoritas, respondió, ajustándose las gafas con una sonrisa que denotaba sinceridad. ¿Quieres tomar un café? Aquí no, claro, ya que trabajas aquí. ¿Pero en algún lugar cercano? A menos que estés ocupada, o que sea demasiado directo, o que esté interpretando mal la situación, lo cual es muy posible porque mis habilidades sociales se han atrofiado tras años de un matrimonio infeliz y un divorcio reciente. Lo solté todo de golpe, vomitando toda mi historia reciente como un adolescente nervioso en lugar de un adulto con 2 hijos y una hipoteca, y esperaba que pusiera una excusa educada y huyera a la seguridad de la sala de descanso de los empleados. En cambio, se rió. Esa misma risa genuina de antes, de esas que te llegan a los ojos. Salgo en 20 minutos, dijo. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina que ofrece bebidas a mitad de precio los martes, lo cual es o muy triste o muy inteligente, según tu situación económica. ¿Nos vemos allí? El martes a mitad de precio suena perfecto, dije. Seré el tipo sentado solo, cuestionándose todas sus decisiones, pero de forma relajada y accesible. Seré la mujer preguntándose si esta es la peor decisión que ha tomado esta semana, pero es solo martes. Así que no hay mucho que esperar, replicó ella. 23 minutos después, conté porque, al parecer, estaba muy nerviosa. Estaba sentada en una mesa de la esquina de una cafetería llamada Common Grounds, que se esforzaba por ser original con sus muebles dispares y sus menús en pizarra, pero que, en general, parecía una cafetería más de Portland. Pedí un café normal, solo, porque estaba demasiado ansiosa como para recordar qué bebidas elaboradas suelo pedir y opté por algo que no podía arruinar. Tara llegó con una chaqueta sobre su camiseta con un juego de palabras sobre libros, llevando una bolsa de tela que decía, apoya a tu biblioteca local, y con un ligero rubor que me tranquilizó un poco. Pidió algo elaborado con leche de avena y caramelo, y se sentó frente a mí con una sonrisa que era a la vez amable y cautelosa. Entonces, dijo, rodeando su taza con las manos. ¿Divorciada? ¿Hace cuánto tiempo? Porque tengo la regla de no salir con personas que aún están lidiando con el trauma de su relación, y lo mencionaste muy pronto, lo que sugiere que es reciente. Agradecí la franqueza. Sin juegos, sin fingir, solo una pregunta honesta. Han pasado 6 meses desde que se finalizó, dije, y todavía lo estoy asimilando. Pero más con alivio de que haya terminado que llorando desconsoladamente en la almohada. Tengo una terapeuta que me da dulces, así que creo que voy bien. ¿6 meses es demasiado pronto? Depende de la persona, dijo Tara. Algunas personas necesitan años, otras se recuperan en meses. ¿Qué pasó, si no te importa que pregunte? Y si es demasiado personal para ser la primera vez, puedes decirme que no me meta en mis asuntos. Mi esposa tuvo una aventura con un coach de vida y malversó $60,000 para financiarla, dije sin rodeos. La encontré en un café, contraté a un abogado que aterroriza a la contraparte por puro placer, conseguí la custodia principal de mis 2 hijos y ahora preparo un salteado decente y tengo buena conexión wifi. Ha sido toda una odisea. Tara abrió mucho los ojos. $60,000? ¿En un coach de vida? ¿Qué enseñaba? A robar a la gente. Al parecer, Mindfulness ni si trabajo energético, dije, que resulta que es caro y además una estafa. ¿Quién lo iba a decir? Volvió a reírse, y esa risa me empezaba a gustar. Vale, así que ganaste el premio a la peor historia de divorcio. La mía fue simplemente una incompatibilidad aburrida. Nos casamos muy jóvenes, nos distanciamos, firmamos los papeles y dividimos nuestras cosas. Sin malversación, sin apartamentos secretos, solo 2 personas que se dieron cuenta de que en realidad no se caían tan bien. ¿Hace cuánto?, pregunté. 3 años. Estoy completamente procesada y a veces me da rabia que se haya quedado con el buen sofá, pero en general estoy bien. Ella tomó un sorbo de su café especial. ¿Qué buscas aquí, Miles? Porque me caes bien, pareces divertido y consciente de ti mismo, y como si hubieras pasado por algunas cosas,
Pero necesito saber si buscas una relación pasajera, un amigo o algo más. Lo pensé, de verdad que lo pensé, porque Tara merecía una respuesta sincera. No lo sé, lo admito. No buscaba nada cuando entré hoy en Powell's, pero hablar contigo se siente bien, fácil, como si no tuviera que actuar, fingir ni ocultar nada. ¿Qué tal esto? Café los martes a mitad de precio y a ver qué pasa. Sonrió. Me parece bien. Un año después de que el divorcio se hiciera oficial, me encontré con Ivy en el supermercado. Porque al parecer el universo tiene un sentido del humor irónico y decidió que los momentos importantes de mi vida ocurrieran mientras compraba fruta y verdura. Estaba en el pasillo de los cereales, debatiendo conmigo misma si mis hijos realmente necesitaban esos cereales azucarados que querían o si debía ser una madre responsable y obligarlos a comer sano, cuando oí una voz familiar que decía, ¿Miles? Me giré y allí estaba ella, Ivy, con un aspecto normal, lo cual, de alguna manera, me sorprendió más que si hubiera estado horrible o espectacular. Simplemente normal. Quizás estaba cansada. Su cabello era diferente, más corto, y vestía jeans y un suéter sencillo en lugar de los conjuntos cuidadosamente seleccionados que solía preparar durante horas. Parecía una persona común y corriente haciendo las compras, no la mujer que destrozó mi vida con un fraude financiero y una supuesta code de vida. Ivy, dije, con voz tranquila y neutral, la de alguien que saluda a un conocido al que no ha visto en mucho tiempo, no la de su exmujer que le ha robado $60.000. ¿Cómo estás? Preguntó, con genuina curiosidad en la voz, como si de verdad quisiera saberlo en lugar de solo mantener una conversación cortés. Estoy bien, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Muy bien, la verdad. Los niños son estupendos. El trabajo va bien. La vida es tranquila. Qué bien, dijo, y parecía decirlo en serio. Oí que estás saliendo con alguien. Tara, ¿verdad? Trabaja en Powell's. La red de chismes de Portland ataca de nuevo. Sí, lo confirmé. Llevamos juntos unos 6 meses. Es genial. Me hace reír. No me roba. Ya sé que es poco, pero trabajo con lo que he aprendido. Ivy se estremeció ante eso, pero no replicó. Me lo merezco, dijo en voz baja. Me merezco algo peor, la verdad. Nos quedamos allí, en el pasillo de los cereales, 2 personas que antes lo compartían todo. Ahora separadas por 1 metro como si fuéramos extrañas, y esperé a que llegara la ira, la amargura, las ganas de decirle algo hiriente que la lastimara como ella me había lastimado a mí. Pero no llegó. Simplemente sentí. Nada. No era indiferencia, exactamente, pero tampoco dolor. Simplemente la observación neutral de que esa persona solía importarme, y ahora no. ¿Eres feliz? Preguntó, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar la palabra, feliz, como si le doliera decirla. Reflexioné sobre mi respuesta. Pensé en mis hijos, que prosperaban gracias a la estabilidad de saber cuál era la postura de sus padres, en lugar de vivir en la tensión de un matrimonio que se desmoronaba. Pensé en mi casa, ahora sí verdaderamente mía, pintada con los colores que yo elegí, amueblada con los muebles que me gustaban. Pensé en Tara, que me preparaba café por las mañanas y se reía de mis chistes malos, y que nunca me hizo sentir que tenía que esforzarme para ganarme su aprobación. Pensé en mi terapeuta y su tarro de caramelos Jolly Rancher, en Pam y sus guisos, en las mañanas de los sábados entrenando al equipo de fútbol de mi hijo y en las tardes de los domingos asando hamburguesas que apenas se quemaban. Sí, dije. Estoy divorciada, no tengo deudas y mi terapeuta me da caramelos después de las sesiones. Así que sí, soy feliz. Ella asintió y vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. Cometí errores, dijo ella. Lo sé, respondí con voz suave, pues ¿qué sentido tenía ser cruel ahora? Tú también cometiste los míos. Pero sinceramente, Ivy, me enseñaste algo valioso. Me enseñaste a confiar en mi intuición cuando algo no me cuadra. Me enseñaste a guardar copias de todo. Me enseñaste que a veces lo peor que te pasa es en realidad lo mejor, porque te obliga a dejar de conformarte con menos de lo que mereces. Nunca quise hacerte daño, dijo, secándose las lágrimas. Te creo, dije, y te creí.
No creo que un día te levantaras y decidieras destruir nuestro matrimonio. Creo que eras infeliz y tomaste malas decisiones. Y luego tomaste más malas decisiones para encubrir las primeras, y al final estabas tan metido en las mentiras que no veías salida. Pero la intención no importa cuando el resultado es el mismo. Lo siento, dijo. De verdad que lo siento. Lo sé, dije. Cuídate, Ivy. Agarré los cereales azucarados, la vida es demasiado corta para cosas saludables, y me fui, dejándola allí parada en el pasillo. No miré atrás. Más tarde esa semana, pasé en coche por delante del Hazel Bean Café de camino a casa después del trabajo. Los mismos ventanales, la misma iluminación con bombillas Edison, el mismo café carísimo, probablemente servido a los mismos hipsters con los mismos MacBooks. Eché un vistazo por la ventana por costumbre, o quizá por curiosidad, o tal vez simplemente porque una parte de mí necesitaba ver ese lugar una vez más. Recordaba el día en que todo se desmoronó en aquel café. La palidez de Ivy al verme. La confusión en el rostro de Kendall Logan. El silencio que se hizo cuando sonreí y pronuncié esas 6 palabras que lo cambiaron todo. Soy el marido. ¿Y tú? Ese día dejé de ser el blanco de las bromas en mi propia historia. Ese día dejé de interpretar el papel de marido despistado, de pareja comprensiva, del tipo que quemó la lasaña y fingió que todo estaba bien. Ese día me convertí en narrador en lugar de personaje secundario, en protagonista en lugar del alivio cómico. Porque la traición duele. Sientes que el mundo se acaba. Como si nunca fueras a volver a confiar en nadie. Como si estuvieras roto de raíz, de una forma irreparable. Pero si la vida te va a traicionar de todas formas, mejor afrontarlo en el momento justo, devolverle el golpe con sarcasmo perfecto y convertir todo el desastre en el comienzo de algo mejor. Conduje hasta casa con mis hijos, mi hogar tranquilo, y Tara, que venía a cenar. Estaba preparando un salteado, apenas quemado, todo un récord personal, y por primera vez en años, quizá en mi vida, no estaba esperando a que algo saliera mal. A veces, la basura se recoge sola. A veces, el peor día de tu vida se convierte en el primer día de tu vida real. Y a veces, la mejor venganza no es venganza. Es simplemente vivir bien, reír a carcajadas y no conformarse jamás con menos de lo auténtico.